Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión número 3 del curso Elaboración y Presentación de Tesis. Hoy vamos a comenzar ya propiamente a ver cómo se debe de presentar propiamente este tipo de trabajo académico. También vamos también a saber algunos aspectos de redacción para que ustedes cuando tengan que presentar esta propuesta o tengan que presentar este tipo de trabajo, pues vayan con algún tipo de conocimientos básicos. Se recuerden que este curso es de actualización, es un curso propiamente para que usted aprenda o usted se recuerde cómo se debe de hacer propiamente la tesis. Bueno, partiendo de esa base, pues como vamos a ver propiamente, vamos a abordar en la clase del día de hoy propiamente un apartado que es muy importante. Vamos a saber lo que es un anteproyecto, protocolo, diseño o plan de investigación, dependiendo cómo le llamen en su facultad o cómo le llamen en su universidad. Entonces vamos a ver precisamente cómo se elabora esos apartados o ese trabajo de anteproyecto, protocolo o diseño. Y también vamos a ver lo que sería ya el preinforme final. Ahí vamos a ver propiamente cuál es la diferencia entre el anteproyecto y el preinforme. Dicen cómo lo estoy manejando, preinforme final. Después voy a explicar por qué no se le llama todavía informe final en ese sentido. También vamos a estar manejando en ese del anteproyecto, protocolo, plan, investigación. Pues vamos a estar viendo probablemente lo que sería la primera sección del anteproyecto, que se llama marco conceptual. Y esto en el informe, en el preinforme se vendría llamando vendría siendo el capítulo 1. Ahí vamos a ver cómo se distingue un anteproyecto a cómo se distingue ya propiamente el preinforme o el informe final. Bueno, antes de iniciar con la clase del día de hoy, por favor, les recuerdo, ya se encuentra publicado en el tablón de Classroom, los que tienen acceso, su única tarea que tienen que entregar. Solo les queda esta semana, propiamente tienen de aquí hasta el otro sábado para poder hacer esa pequeña tarea. Recuerden que yo lo más pronto posible tengo que mandar los cuadros para que a ustedes les llegue el diploma. Entonces, es una tarea sencilla, solo es de colocar el título tentativo, el título que ustedes pretenden o el título que ustedes están trabajando propiamente en su proyecto de tesis. Ahí yo les voy a poner algunas observaciones, algunos ya se los indicaba, algunos ahí les he puesto, por ejemplo, algunos se me he dado cuenta que les hace falta el año o los años de estudio, otros les hace falta propiamente el lugar de trabajo o con quienes van a trabajar, y otros pues me lo están poniendo muy general el problema de investigación o el proyecto que quieren hacer. Entonces yo les pongo ahí algún tipo de observaciones, son sugerencias, allá ustedes pues tomarán la decisión pues de aceptar o no ese tipo de sugerencias o propuestas que se le están haciendo. Como lo vuelvo a repetir, no es conmigo que tiene que quedar bien, sino que es con el encargado o las personas de la unidad de tesis o asesor dentro de su unidad académica, escuela o facultad o en su universidad. Aquí solo estamos en un curso de actualización en ese estilo. Entonces, ahí por favor, les recuerdo para que lo puedan hacer, tienen toda esa semana, tienen hasta el sábado a las 23:59 para hacer esa única tarea en ese apartado, en ese principio. Bueno, entonces vamos a iniciar ya propiamente con lo que a ustedes les interesa, que es propiamente empezar a desarrollar la tesis. Recuerden que la semana pasada hablábamos o dimos ciertos tips de cómo ustedes deberían de presentar su proyecto. Recuerden que hablábamos la semana pasada, sacar un listado de los cursos que a usted no le llaman la atención o de los cursos que usted consideró que aprendió más o le gustaron más, eso ya dependerá de cada persona. Tener reuniones con profesionales o con personas que ya estén haciendo una tesis para que ellos les puedan contar sus anécdotas, sus experiencias, sus sugerencias, empezar a armar la biblioteca, esa biblioteca virtual que hablamos, que hoy ya la empezamos a usar propiamente en ese sentido, y crear esa base de datos para que cuando ustedes propiamente ya tengan bien ordenada ese material, pues cuando empiecen a hacer su anteproyecto o empiecen a hacer su marco teórico, pues a ustedes les va a ser más fácil la recopilación de datos y no van a perder tanto tiempo, pues en el tiempo. Vuelvo a repetir, eso ya dependerá de ustedes, de su planificación, de su previsión, previamente. Pero también hay que tomar en cuenta algo.
en ese sentido. Ya a ustedes ya les aprobaron el punto de tesis. La semana pasada hablábamos de eso precisamente. Ese punto de tesis es donde a usted le están aprobando lo que usted podría o desea trabajar durante el tiempo que usted tiene estimado que vaya a hacer su tesis. La mayoría de universidades pues nos dan 2 años para hacer ese proceso. Y recuerde que habíamos explicado pues que la lógica nos indica primero cerrar pensum, luego hacer el examen general de conocimientos o privados, para luego enfocarnos propiamente ya al desarrollo de la tesis. Ahora, lo digo con todo respeto, si usted se dedica o su única función es estudiar, pues podrá hacer 2 o 3 cosas al mismo tiempo. Yo no dudo de la capacidad de usted. Usted es una mujer y un hombre inteligente y que podrá hacer eso. Pero la mayoría no, la mayoría trabajamos en ese sentido y tenemos que dividir nuestras actividades o nuestras diferentes acciones a lo que se conoce como una calendarización o un cronograma, pues en ese sentido. Entonces debemos de saber organizar, planificar cuánto tiempo le vamos a dar precisamente a ese anteproyecto o a ese protocolo o diseño de investigación. Entonces, el ser humano, en este caso el hombre y mujer, tiene una característica: investigar, el preguntarse por qué las cosas, por qué se están dando las situaciones de determinada forma, por qué no se dan de otra forma, qué pasaría si se hiciera esa investigación, qué pasaría si no se hiciera esa investigación. Y eso pues, propiamente ocasiona que el profesional pues empiece a informarse, empiece a buscar datos, a clasificarlos. Y como lo hemos dicho y lo voy a repetir a lo largo de todo este curso, propiamente ustedes son los expertos del problema, ustedes son los conocedores del problema propiamente. Y eso es muy importante. Y aquí empieza el papel del asesor. Ese asesor que nos va a guiar, que nos va a orientar, que nos va a supervisar. Bueno, si usted tiene la dicha, la suerte, la venia propiamente de contar con un asesor que me oriente, que me supervise, que me indique qué es lo que debo de hacer. Ya lo hemos dicho y hemos hablado saciedad, pues que hay otros 3 tipos de asesores en los cuales pues no nos van a dar mayor tipo de apoyo o no nos van a dar mayor tipo de ayuda, pues. Pero nosotros también en forma autodidácticamente debemos de buscar, si no tenemos ese apoyo o esa ayuda por parte del asesor, podemos de buscar a otra persona. Ahí la vamos a hablar más adelante. ¿Qué otro tipo de personas nos podrían ayudar para hacer ese proceso de trabajo más eficiente y más claro, pues, señor? Entonces es muy importante que ustedes, que ya tienen seleccionado y que ya tienen aprobado su punto de tesis, pues ahora tienen que empezar a buscar los orígenes de ese problema. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Con la lectura. Y lo que más adelante vamos a ver como los famosos antecedentes del problema. Y a través de eso, pues usted podrá ver esa importancia que tiene para la comunidad, la institución, la ONG, el grupo de vecinos, el grupo de padres de familia, el grupo de estudiantes, o no sé dónde usted lo va a trabajar, el grupo con los cuales usted va a estar trabajando, y para ver en qué va a beneficiar a ellos o en qué los puede perjudicar, porque también el problema de investigación puede perjudicar a determinadas personas. Pero también aquí es muy importante, y esto sí se los digo con todo respeto, el tesista debe de ir al lugar varias veces, debe de ir a la empresa, a la comunidad, a la institución, donde supuestamente va a trabajar para informarse, pero no solo ir una vez y no solo ir 10, 15 minutos como lo hace la mayoría de personas, sino que también debes de conocer el lugar, conocer el entorno, conocer el ambiente, conocer el clima, probablemente donde se va a estar trabajando. Y que también en ese lugar, en esa institución, en esa ONG, en ese grupo de vecinos, en esa comunidad, también lo conozcan a usted, de alguna forma, porque usted va a averiguar ciertos datos que en algún momento pueden ser confidenciales. Y tiene que ganarse el respeto y la admiración y el apoyo propiamente de esas personas. Y esto de los datos confidenciales también hay que tener mucho cuidado, porque, por ejemplo, alguien me lo preguntaba en la sección B el día martes. ¿Se recuerdan que cuando yo les decía que pueden elaborar su tesis en el lugar de trabajo? Excelente, pues no hay ningún problema. Pero recuérdense que ustedes tienen acceso a la información dentro de la empresa, pero deben de contar con autorización para publicarla. Recuerden que son datos confidenciales y su tesis es un documento público.
Entonces ustedes deben de pedir autorización para publicar esa información. No van a publicar, por ejemplo, un estado de venta, no van a publicar el estado financiero de la empresa, pues, porque entonces ahí se estarían metiendo a otro tipo de problemas, pues, emitidos. Y más si no tienen esa autorización por parte de sus jefes o por parte de los dueños o los accionistas. Pues. Entonces es muy importante saber qué tipo de información voy a publicar. Y además recuérdense, a ustedes los contrataron para ejercer tal función dentro de la empresa, no lo contrataron para hacer una tesis. Entonces, eso es muy importante también a la hora de manejar ese apartado. Entonces, el gran problema que existe para muchos es propiamente cómo plasmar o cómo saber sentarse a elaborar esa guía o a elaborar propiamente eso que se conoce como problema científico, que es lo que ustedes van a estar haciendo a lo largo de su tesis, pues en ese sentido. Para muchos, el problema científico creen que se resuelve de una forma automática, solo con preguntar sí o no. Eso no es cierto y ahí ya tenemos un gran error a la hora de empezar a hacer nuestro proyecto de graduación o nuestra tesis. Ese problema científico requiere búsqueda de información, requiere explicaciones, porque también a veces el tesista comete este error. Se basa o se empieza a buscar información en base a chismes, en base a unas ideas que alguien le metió propiamente. Alguien le dijo a usted, mire, ¿por qué no hace su tesis en el call center de la Cervecería Centroamericana, allá en la zona 2 de la ciudad capital? Que ahí hay problemas de clima organizacional. Los jefes están acosando a las colaboradoras. Entonces viene usted y dice, bueno, ahí está un buen punto de tesis, diría usted, porque ese acoso, ese síndrome de Gurman que se conoce en algunos lados, lo voy a ir a investigar ahí. Se fue en base a un chisme, pues, ojo en ese sentido. Y usted dice, voy a llegar el lunes. Y llega el lunes a las 8 de la mañana. Y resulta que usted solo se quedó de 8 a 8:30. Ahí no pasó nada. Lógico, usted es un desconocido, nadie lo conoce ahí propiamente. No va a ser el mismo ambiente que si usted estuviera con varios días o ya fuera parte integrante de ese grupo. En esa media hora no va a pasar nada. Entonces usted dice, aquí no hay nada, aquí no hay ningún inconveniente. Entonces, ¿qué sucede? Que usted dice, aquí no hay problemas. Aquí no hay un tipo de trabajo de investigación. Por eso les vuelvo a decir, y aquí entran las famosas pruebas pilotos, de las cuales vamos a hablar más adelante. Hay que ir varias veces, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20 veces. Hay que ir a la empresa a informarme, preguntar, que eso también es muy importante. Pregunte al grupo de padres de familia, al director, a las directoras, a las autoridades municipales, a las autoridades religiosas, a las autoridades militares, a cualquier persona que forme parte de esa comunidad o de esa empresa, porque ellos forman parte del problema y ellos lo conocen a mayor profundidad que usted, pues en ese sentido. Entonces es muy importante que usted esté familiarizado, que usted lo conozca y eso lo hacemos a través de esas visitas, a través de ese proceso de verificación de datos. No irse en base a un chisme, en base a una creencia, sino que hay que ir a verificarlo, hay que ir a confrontarlo. Y es ahí donde vuelvo a decirles el factor tiempo, en ese sentido. El factor tiempo que ustedes tienen probablemente para hacer ese proceso. Y aquí viene un gran error de muchos tesistas. El tesista quiere las cosas de un día para otro. No tiene paciencia, no tiene ese proceso de esperar un tiempo para poder hacer ese tipo de recopilación de datos. Y es a veces donde resulta esas tesis mal, pues en ese sentido. O al no estar con diferente material, o con referencias bibliográficas o con recopilación de datos, pues no saben plasmar, no saben presentar realmente o no saben justificar su proyecto. Y hay que llevarlo paso a paso, pues en ese sentido. Hay que llevar ese proceso propiamente para poder armar ese anteproyecto, protocolo o diseño de investigación, como le quieran llamar en su facultad o en su universidad. Ese anteproyecto, protocolo o plan de investigación propiamente, nosotros lo vamos a tratar de entender como el documento donde nosotros vamos a tratar de explicar con una manera clara y en una manera pertinente lo que pretendemos hacer. Ojo a esto que le estoy diciendo, lo que pretendemos hacer y cómo lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer, con quiénes lo vamos a hacer. Eso es lo que usted va a plasmar. Literalmente, el anteproyecto, vamos a ver todo como anteproyecto. El anteproyecto es una guía donde está todo el proceso de inicio de nuestro trabajo y hasta el proceso de culminación, en ese apartado.
Entonces hay que llevar un orden, hay que llevar un procedimiento metodológico, hay que llevar una coherencia para que cada actividad que nosotros vayamos a plasmar en nuestro anteproyecto, pues lo podemos determinar en base a un tiempo y en base propiamente a ese proceso de planificación y organización. Y es ahí donde usted empezará propiamente a aplicar, y ojo, lo digo con todo respeto, empezará a aplicar todo lo que me han enseñado en la universidad. Yo no sé, esto ya es eminentemente personal, si me prepararon o no bien en la universidad. Esos ya son otros 20 pesos de la película, como se diría. Si usted considera que está bien preparado, pues la mejor forma de hacer es poner ya en práctica esos conocimientos que me han dado. Pero si usted considera que no está debidamente preparado, pues hay que sacar esos cursos de actualización, hay que modernizarme propiamente. Y también, y como se los decía la semana pasada, y ahora lo vuelvo a remarcar más, creérselas ustedes mismos. Creerse que ustedes ustedes van a ser ese profesional que va a poder encontrar una posible solución al problema o a los problemas. Pero también hay que saber tener confianza. Como lo hemos dicho, a veces hay tesistas que están muy bien preparados, que tienen muy buenos asesores o buenas personas que los orientan, pero él no se la cree, él no confía en él mismo. Entonces él empieza con dudas. ¿Y si esto no le gusta a mi asesor? ¿Y si esto no le va a gustar al encargado de metodología? ¿Y si esto que estoy haciendo está mal? Es un toma riesgos, así de sencillo. Debe de aprender. Y lo más importante, ahorita puede cometer errores. Mejor que cometa los errores ahorita. Porque esos errores es donde usted va a adquirir experiencia, donde va a adquirir conocimientos. Porque esos errores ya en la vida profesional pueden costar la vida, pueden costar la inocencia, pueden costar la salud mental o la salud educativa de una persona. Pueden haber muchos factores que afecten a varias personas esos errores que usted cometa. Por eso es que ahorita usted cometa esos errores, aprenda de esos errores, porque eso es parte del anteproyecto, parte de ese protocolo que probablemente que usted tiene que manejar. Y eso le va a permitir a usted propiamente conocer propiamente cómo va a poder formular el problema de estudio, cómo va a poder identificar el problema, va a ver la viabilidad, la rentabilidad, y como lo vamos a ver más adelante, va a ver puede empezar a aplicarle ya un FODA a su tesis, va a tener fortalezas, pero esas fortalezas en el momento le van a crear debilidades a usted, pero esas debilidades hay que volverlas probablemente oportunidades en ese sentido. Eso es parte dentro del proceso de investigación, eso es parte dentro del proceso de desarrollo, pues en ese sentido. Y a través de eso usted va a tener mayores conocimientos, le hemos dicho. A usted ya le aprobaron su punto de tesis. Dijo que sabía un 80-85%. Por lo que vamos a empezar a hacer, se va a ir acercando ese 80-85-90%, pues en ese sentido. Se va a ir familiarizando más con el problema. Y eso le va a permitir tener mayor documentación, tener mayor fuentes primarias o fuentes secundarias. Pero hay algo muy importante. Hay que saber diferenciar entre lo que es un anteproyecto o protocolo o diseño de investigación a lo que sería el informe final. Hay tres reglas básicas, pongan atención a esto. Hay tres reglas básicas que se aplican al proyecto y al informe final. Y cuando usted está dando explicación de cada una de estas fases, ahí es donde se puede distinguir qué está haciendo usted en ese sentido. Bueno, dice bien pues. La primera regla que se aplica es lo siguiente. Cuando usted esté hablando de proyecto, anteproyecto, protocolo o plan de investigación, cuando usted esté hablando de eso, va a hablar de secciones. Sección 1, marco conceptual. Sección 2, marco teórico. Sección 3, marco metodológico. Sección 4, marco administrativo. Mire bien, son las 4 secciones. Si usted habla de secciones, se entiende que es proyecto, protocolo o anteproyecto. Ahora, si usted está haciendo el informe final, ahí va a hablar de capítulos. Ahí es donde está la diferencia. En anteproyectos se habla de secciones. En el informe final se habla de capítulos. Capítulo 1, marco conceptual. Capítulo 2, marco teórico. Capítulo 3, marco metodológico. Capítulo 4, presentación e interpretación de resultados. Y si usted le quiere poner capítulo 5, 6, 7, 8, capítulo 20, capítulo 40, eso ya es cosa ya de usted. Esa es su tesis. Entonces, esa es la primera diferencia.
En anteproyectos se habla de secciones. En el informe final se habla de capítulos. Tenemos la primera regla. La segunda regla es el tiempo de redacción, el tiempo en que vamos a estar hablando o escribiendo propiamente nuestro trabajo. En el anteproyecto, pónganme atención en esto, en el anteproyecto, la redacción o el tiempo verbal es a tiempo futuro, porque usted está planificando cómo va a ser su tesis, está planificando cómo va a ser su trabajo de campo, está planificando con quiénes, dónde, cuándo, por qué, esas famosas 6 preguntas, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, a quiénes, va a trabajar, va a trabajar. Entonces la redacción es a tiempo futuro. Todo lo que usted vaya a redactar en el anteproyecto es a tiempo futuro. En el informe final, la redacción cambia. El tiempo verbal o el tiempo de redacción que se utiliza para hacer el informe final es tiempo pasado, porque ya hizo la tesis, ya hizo el trabajo de campo y ahora va a presentar los resultados de su investigación. Entonces es lo que tienen que tener bien claro. Y es a veces donde muchos asesores cometen ese error, donde ahí empieza la mala asesoría. Y en algunos cursos, por ejemplo, en algunos cursos que se llama seminario de tesis o predopéutica de tesis, como le quieran llamar propiamente, comienzan ya con ese gran error. Lo primero que le piden a uno, por ejemplo, estamos en el 9º o 10º semestre, dependiendo de cuándo nos van a dar ese curso, pero la mayoría nos lo dan en el 9º. Cuando estamos en ese curso del 9º semestre, de predopéutica de tesis, lo primero que nos piden para empezar a trabajar es la introducción. Eso es ilógico, empezar a trabajar una introducción, ya sea del anteproyecto o del informe final. Es cierto, el anteproyecto o el informe final lleva la introducción, pero es lo último que se hace. Hasta que ya tengo el documento, en la introducción puedo plasmar el contenido de lo que estoy presentando. Pero ahorita ni siquiera he empezado a trabajar la tesis, ni siquiera he empezado a buscar esos datos o he empezado a buscar esa recopilación de información. Entonces, ¿cómo me pueden pedir una introducción? Entonces, pero ellos dicen, es que así se presentan. Sí, es cierto, así se presentan. En cualquier universidad, cuando entregamos el anteproyecto, lleva introducción. En cualquier universidad, cuando entregamos el informe final, lleva introducción. Sí, es cierto, pero es lo último que se hace. Pero algunas personas lo vuelven muy mecanizado. Primero la introducción, pero ¿y de qué vamos a hablar si no hemos empezado a hacer nada? Pues en ese sentido. Y luego viene la tercera regla. Esto se aplica tanto al anteproyecto como al informe final. Son aspectos de redacción. ¿Qué significa esto? Vamos a utilizar la primera persona del plural cuando hablamos o escribimos. ¿Qué significa? Que vamos a utilizar la palabra nosotros. Es cierto, usted está haciendo una tesis o un EPS o está haciendo una monografía o cualquier tipo de trabajo académico individual. Eso nadie lo está diciendo, pues. Pero su trabajo es multidisciplinario. Significa que usted está consultando diferentes fuentes primarias, secundarias, terciarias en estilo, y usted está o va a plasmar una información o va a presentar los resultados obtenidos. Entonces, por eso es que se llama, es un trabajo multidisciplinario. Pues que usted tiene que presentarlo, o su forma de redacción tiene que ser, nosotros pretendemos hacer esto y esto y esto, o nosotros elaboramos esto y esto y esto. Porque muchos empiezan con el famoso yo-yo. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, o yo hice esto. No, ese es un error a la hora de redactar. Entonces es muy importante, como vuelvo a repetir, esas 3 reglas. En anteproyectos se habla de secciones. En el informe final se habla de capítulos. En el anteproyecto, todo se redacta a tiempo futuro. En el informe final, todo se redacta a tiempo pasado. En el anteproyecto, utilizamos la primera persona del plural, o sea, el nosotros. Y en el informe final, utilizamos la primera persona del plural, o sea, nosotros. Y es muy importante saber formularse, saber familiarizarnos con él o los problemas que vamos a pretender. Ahí ya queda criterio propiamente de las personas, eso ya queda criterio de las personas,
trabajar uno, dos, o tres, o cuatro, o cinco problemas. Ya dependerá del investigador. Lo recomendable es, pues, uno. Si solo con uno nos vamos a complicar un poco la existencia, ya trabajar dos o tres. Y además recuérdense que aquí viene la palabra tiempo, como hemos dicho anteriormente. Yo no sé, allá el buen tesista, aquella persona que está haciendo una buena tesis, pues se va a tardar 2, 3 meses haciendo su trabajo de campo. Y aquí donde viene la diferencia con el EPS, porque el EPS va a estar trabajando 20 a 25 horas semanales durante 3, 6, 9 o 10 meses. En cambio, el tesista, pues, si hace bien el trabajo, va a llegar a esas 3, 4, 5 veces propiamente en 2 meses, pero no está trabajando en la empresa, no está trabajando en la institución, se está informando, está haciendo algún tipo de trabajo. Puede ser que ese trabajo sea a través de sus técnicas o instrumentos, pero no va a tener mayor información. Pues, por eso les he dicho que las tesis son más teóricas y los EPS, como el mismo nombre dice, son ejercicios, pues, en ese sentido. Entonces, es mucho mejor hacer el EPS que la tesis, pues, en ese sentido. Pero eso ya depende de cada persona, pues, en ese sentido. Entonces, es muy importante, ya conociendo esas reglas y sabiendo la diferencia entre un anteproyecto y un informe, pues también empezar a tener ideas, empezar a plasmar las posibles ideas que voy a hacer y empezar a buscar opinión de expertos, lo que les he dicho, empezar a reunirme con mi asesor, empezar a revisar artículos científicos, empezar a observar la realidad con todo respeto. Muchos estudiantes ahora desconocen la realidad nacional, desconocen la realidad del país en ese sentido. En los años 80, 90 del siglo XX, se decía esto: el estudiante de la San Carlos conocía a profundidad los problemas nacionales, en los años 80 y 90. Habían dos instituciones que los conocían muy bien, la San Carlos y la Escuela Politécnica, conocían los problemas nacionales. Ahora, podemos decir que el sancarlista, muchos de los estudiantes de la San Carlos no saben la realidad nacional. Muchos no saben que Guatemala tiene 22 departamentos, que tiene 340 municipios. Y lo más lamentable, que a veces ni conocen la realidad de su propio lugar de origen, de su propio municipio. Y es ahí donde tienen ese gran problema a la hora de hacer esas investigaciones. Ahora, la institución que lo conoce a mayor profundidad es la Francisco Marroquín. La Francisco Marroquín conocen muy bien la realidad, hacen un tipo de procesos de investigación a profundidad en ese sentido. ¿Por qué? Porque ellos, pues, manejando el principio o la misión o la visión de ellos mismos como universidad, ellos tratan de mantener un status quo, en ese sentido. Tratan de mantener un ambiente dentro de un país o dentro de una sociedad. Y la mejor forma es conocer ese entorno. O a veces el mismo San Carlista también, como se dice, pues a mí no me interesan los problemas nacionales, me interesa solo graduarme. Y esto ya depende de cada persona. Y eso se aplica para cualquier universidad. Es el consejo que yo les doy: leamos, estudiemos, analicemos, interpretemos los problemas nacionales. No digamos que eso no me sirve a mí o eso no me afecta. Hay muchas personas que dicen: yo no quiero hablar nada de política. No importa, usted puede ser ingeniero, usted puede ser pedagogo, puede ser psicólogo, puede ser médico. Debe de conocer los aspectos sociopolíticos, socioeconómicos, socioculturales de diferentes campos o de diferentes ramas de su país, porque usted forma parte de ese país. No somos un ser aislado, pues. Usted no está viviendo como un ermitaño. Inconscientemente esos problemas le afectan a usted, pues, en ese sentido. Entonces es muy importante ver esos factores, ver esas propuestas que usted tiene, pues, y eso es donde usted le va a permitir ya empezar a hacer el anteproyecto. Y para eso, pues, vamos a empezar con lo que es la primera sección, lo que se conoce como marco conceptual. Ese marco conceptual lo vamos a definir como donde vamos a concretar las ideas. Esa idea abstracta que tiene en su inconsciente lo va a hacer de una forma concreta. O sea, lo va a pasar a un entorno para que los demás lo conozcamos. Usted tiene en mente ideas, pero hay que plasmarlas en un documento, hay que plasmarlas en una defensa propiamente, hay que explicarle a otros, a pasar de lo abstracto a lo concreto, si manejamos un poco la teoría del conocimiento, pues, en el tiempo. Esas ideas que usted tiene, esas propuestas que usted tiene, esas soluciones que usted tiene, hay que plasmarlas a través de un documento. Y es a través de ahí donde usted va a empezar a desarrollar ya su proyecto o su tesis.
El marco conceptual está dividido en los siguientes 7 apartados. Título tentativo de la tesis. Dice bien, como está diciendo ahí. Por eso en la tarea les pongo título tentativo. No les estoy pidiendo título definitivo de la tesis. Vamos a ver más adelante. Antecedentes del problema. Diagnóstico del problema. Planteamiento del problema. Justificación, delimitación y los objetivos. Vamos a hablar precisamente de eso se trata la clase del día de hoy, abordar esos 7 apartados o esos 7 elementos para empezar a hacer ese marco conceptual en el anteproyecto. Por el momento me voy a centrar única y exclusivamente al anteproyecto. Luego me voy a enfocar ya al capítulo, ese capítulo 1 en el preinforme o en el informe final. Bueno, entonces vamos a iniciar con el título tentativo. Dice mi profesor. Es el nombre que le vamos a dar a nuestro trabajo de investigación y que vamos a tratar de representar en una forma justificada o en una forma propiamente lo posible que podamos hacer. Recuerden, estamos hablando a tiempo futuro. Cuando nosotros nos aprobaron el punto de tesis, fue la propuesta, no el título. Eso da a entender que podemos ir cambiándolo, podemos ir modificándolo. Pues, existe una fórmula para poder sacar el título. Es el método LOOP. El método LOOP es lo siguiente. La L se refiere al lugar de trabajo. República de Guatemala, Departamento Alta Verapaz, Municipio Fray Bartolomé de las Casas, Aldea El Patrito Feliz. Ahí va a ser el lugar donde usted lo va a trabajar. ¿Se recuerda? Lo miramos la semana pasada. De lo general a lo particular. La U se refiere propiamente a la unidad o el grupo de estudio. ¿Con quiénes va a trabajar? Con los alumnos de primero básico, con las personas que tienen problemas emocionales, con las personas que tienen algún problema de enfermedad gastrointestinal o algún tipo de enfermedad respiratoria. Pues, y ahí usted va a empezar a categorizar, por género y hasta por edades, pues en ese sentido. No va a abarcar toda la población, por si no, cuando termina, pues en ese sentido, y eso vamos a ver con el marco metodológico, pues en ese sentido. Hay que empezar a tener ya ideas de una posible muestra de población. Usted no va a hacer un censo en su tesis, sino cuando termina, pues. Entonces, esa unidad de análisis es con o las personas que usted va a trabajar. Y la P se refiere al propósito y el tiempo que usted calcula que le va a llevar a hacer la tesis y el tiempo de estudio, ese tiempo o ese objeto de estudio que usted quiere abordar. Por eso que yo les he puesto en algunas personas, ahí cuando hacen su tarea, tiempo, los años de estudio, no los años en que se va a llevar a hacer la tesis, no es eso, probablemente, sino que ahí lo vamos a ver más adelante, si va a ser en forma anual, bianual, quinquenal o por década. Entonces es muy importante poder manejar ese título. Ese título tiene que ir sin tantos adornos, sin tanto aspecto o tantas palabras rebuscadas. Es un título tentativo que va a sufrir cambios, fíjese bien en ese sentido, va a sufrir cambios en el mismo desarrollo del anteproyecto, va a sufrir cambios propiamente en el trabajo de campo, va a sufrir cambios en ese preinforme final. Hasta cuando ya me aprueben el informe final, ahí hace el título definitivo. Allá sí ya le puedo poner el título que yo quiera, pero ahorita no. No le tengo que poner tantas palabras rebuscadas, porque hay algunas personas que empiezan a plantear ese título y le ponen palabras en latín, palabras en inglés, palabras rebuscadas. Entonces, el asesor va a decir, mire, ¿eso qué significa usted? Y ahí tiene un poquito de lógica, pues, mire, usted me habla de aspectos en latín, pero ¿a eso qué se refiere? Pues, en ese sentido. Entonces, manejemos por el momento un título tentativo, un posible proyecto que ustedes quieran trabajar. Ya en el informe final, cuando ya se lo aprueben, allá sí le puede poner las palabras rebuscadas. Si se le quiere, le puede poner en latín, en alemán, en francés, pero allá sí. Pero ya tiene aprobado el informe final. Allá sí va a ser el título definitivo. Porque muchos asesores empiezan con esto. Aquí viene otro error de algunos asesores. Compañero, compañera, ya me enteré de que le aprobaron su punto de tesis. Sí, licenciado, después de tanto esfuerzo, después de tanto buscar, logré esa aprobación del punto de tesis. Póngale el título de la tesis. Entonces uno dice, licenciado, pues eso es lo último que voy a hacer. No, pero póngale un título. Tal de uno no pelear con ellos, pues propiamente, está bien, licenciado, le voy a poner un título. Pero es un título tentativo, pues en ese sentido. Hagamos una analogía.
Digamos, bueno, yo soy hombre en ese sentido. Quiero tener un hijo. Para poder tener un hijo, yo necesito pues, estar en una relación con una persona de género, en este caso, pues género femenino, en ese sentido. No, pues no importa, pues, si hacemos matrimonio igualitario, en ese sentido. Bueno, entonces, si estoy con una persona de género femenino, tomamos la decisión de tener un hijo. Y yo puedo decir, mi hijo quiero que se llame Carlos. Ah, está bien, pues esa es mi idea. Pero pasados los 9 meses, en una comunicación entre parejas o pareja, resulta que salió una niña. Entonces, mi idea de que se llame Carlos no va a funcionar, pues le podré poner Carla, pues ya ya sucedió que es una niña, pues. Entonces, hasta que ya está el niño o el producto, como se dice en medicina, pues en ese sentido, pues ahí le voy a poner el nombre, pues tengo ideas de qué nombre le voy a poner. Ahora, si yo antes se ha hecho algún tipo de examen y ya sé de qué género va a ser el niño o la niña, pues ahí sí, pues, pero si yo no lo sé, soy de la vieja escuela, que no quiero saber hasta que el producto esté ahí presentado, pues entonces ahí vamos a poner el nombre. Pues. Igual es en el caso de la tesis. Es lo último que se hace, es el último tipo de trabajo en el cual yo le voy a colocar eso. El título debe motivar. El título debe de crear ese proceso de información a los lectores. En este caso, llámese asesor, llámese encargado de metodología, porque son ellos los que van a ver propiamente cuál es la propuesta que usted está presentando. Vuelvo, estamos hablando ahorita del proyecto, son propuestas que usted está haciendo. Y a través de eso, pues usted va a poder plasmar ese objeto de estudio, va a poder plasmar los alcances, los ámbitos, va a poder plasmar la misión y visión que usted pretenda a su proyecto o que usted quiera elaborar. Entonces, el título tentativo de la tesis, vuelvo a repetir, va a sufrir cambios. En el mismo anteproyecto, va a sufrir cambios en el mismo trabajo de campo, va a sufrir cambios en ese preinforme final. Hasta cuando ya tenga aprobado y ya esté definitivo mi proyecto, ya se convierte en informe final, entonces ya le pongo el título definitivo. Entonces, es muy importante saber plasmar, motivar, plasmar ese contenido, plasmar ese objeto de estudio, plasmar el lugar, plasmar la unidad de análisis, para que en ese título se acostumbra, por eso la tarea de que yo les puse fue de esa manera, se acostumbra que el título esté entre 10 a 15 palabras. Es un título tentativo, es solo para tener una idea. Pero aquí va un consejo. Algunas personas también se los planea ahí en la tarea. Por favor, no utilicen abreviaturas. Ese es un gran problema de algunos. Utilizan abreviaturas a la hora de empezar a escribir. Pero bueno, si usted es el experto, pero los que vamos a leer su tesis, llámese asesor, encargado de metodología, supuestamente no sabemos esa abreviatura. Por ejemplo, con todo respeto, hay una persona que me puso ahí en la escuela INAP, algo así. Está bien, pero ya sabemos que es una escuela, pues, pero ¿qué significa INAP? Pues en ese sentido, va a ser una escuela de primaria de básico diversificado. Entonces es muy importante poner todo, no sin ponerlo sin abreviaturas, pues en este. Eso es lo primero que yo les sugiero y les recomiendo a la hora de hacer ese título tentativo. Bueno, vamos con el número 2, lo que se conoce como antecedentes del problema. Esas etapas propiamente donde usted va a ver el origen del problema, donde usted va a seleccionar propiamente qué es lo que usted pretende, donde usted se va a informar propiamente y donde usted va a tener una posible idea de cómo podrá solucionar él o los problemas en base a los conocimientos que usted ha adquirido a lo largo de su carrera. Ojo en ese sentido. Aquí donde usted va a empezar a hacer lo que se conoce como diagnóstico. En ese sentido. Esto en los EPS, esto se le llama, este apartado, en las tesis se llama marco conceptual, pero en el EPS se llama propiamente diagnóstico del problema. Hay diferencias, propiamente aquí algunos que están llevando el curso de EPS al principio van a notar algunas cosas parecidas, pero van a haber otras diferencias propiamente a la hora de hacer la tesis. Entonces hay que saber informarme, hay que saber adquirir esos entendimientos, esos conocimientos, hay que preguntar, y aquí es donde vienen las pruebas piloto que yo les mencionaba. Usted ya tiene en mente, ya le aprobaron ese punto de tesis, quiere trabajarlo en tal empresa o en tal comunidad, pues ahora hay que ir a visitar. Hay que ir a preguntarle a las autoridades municipales, al gobierno local,
a los caciques, a los liderazgos, a las autoridades religiosas, al sacerdote, al pastor. Hay que preguntarle a los maestros, a los directores, al grupo de vecinos, a los estudiantes, a cualquier persona que forme parte de esa comunidad o esa institución o esa empresa para que me den entendimiento de cómo ellos comprenden el problema, porque ellos viven en el problema. Recuerde que usted en algún momento conoce el problema, pero no conoce ciertos detalles, no conoce ciertos aspectos, no conoce los antecedentes del problema. Y es ahí donde usted va a empezar a trabajar y va a empezar a revisar ese material. Es donde algunos asesores empiezan a solicitarle aquella famosa recopilación de datos. Le empiezan a decir, empiéceme a buscar 10 tesis. Miren, con 5 más que suficiente. Pero algunos, pues también allá queda criterio de cada quien, empiezan a decir 5 nacionales y 5 extranjeras. Está bien, pues no hay ningún problema en ese día. Entonces hay que empezar a revisar. Y como ustedes ya armaron su biblioteca, ¿se recuerdan? Armaron su biblioteca y tienen esa base de datos y saben en dónde está clasificada y ordenado ese material, pues ahora van a empezar a leer, van a empezar a analizar, a interpretar. Van a ver cómo otros autores abordaron esa problemática que a usted le interesa. Tal vez no va a encontrar información en el lugar donde usted quiere trabajar. Por ejemplo, usted quiere ver el tema del emprendimiento en el área de Livingston, Izabal, y mujeres, y empieza a buscar información y no va a encontrar tesis de emprendimiento en Livingston. Eso puede suceder. Pero puede ser que encuentre información del emprendimiento en mujeres en Sunil, que es Altenango, o encuentre en Ciudad Flores, Petén. Entonces ahí le va a empezar a tener una descripción, va a empezar a familiarizarse cómo otros autores empezaron a abordar esa problemática, cómo otros autores empezaron a plasmar, a ver los orígenes de ese problema. Y también, y aquí donde viene el consejo para ustedes, si tienen esas tesis, si tienen ese tipo de trabajo académico, traten de hacer una reunión, ya sea por teléfono, una reunión virtual o una reunión presencial con esos autores de esas tesis, con esos autores de esos EPS, para que ellos les puedan contar sus experiencias. Usted les va a llevar posibles ideas. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciada. Mire, mi nombre es Juanito Pérez y estoy trabajando mi proyecto de tesis. Y mi proyecto de tesis es parecido a lo que usted presentó. Mi problemática es esto y esto y esto. Yo quisiera que usted me pudiera aconsejar, sugerir. Entonces, esta persona puede tomar 2 papeles. Uno le puede decir, claro que sí, no hay ningún problema, sentemos, hablemos. Mire, cuando yo hice mi tesis, sucedió esto y esto y esto. Tuve tales problemas en esto y en esto y en esto. Tuve tales anécdotas en esto y en esto. O sea, me está contando, me está explicando cómo le fue a él. Yo voy apuntando, voy filmando, voy grabando ese proceso, porque de ahí es donde voy aprendiendo, pues, en el tiro. O 2, esta persona me puede decir esto. No, señor, no, señorita, a mí me costó hacer la tesis, porque yo le tengo que ayudar, que a usted también le cueste hacer la tesis. Entonces viene usted y dice, bueno, disculpe, licenciado, no quise molestarlo, fue solo una posible búsqueda de información, no me puede ayudar, pues está bien, yo lo entiendo. No me quiso ayudar, no hay ningún problema, van a haber otros que sí me van a ayudar. Entonces, es donde usted va a tener esas experiencias y esas anécdotas, esas consultas a las personas que ya hicieron tesis o que ya abordaron algo parecido a lo que yo estoy o a lo que yo pretendo trabajar en ese estilo. Entonces, en esos antecedentes del problema, debo de empezar a buscar esa información y lo que se conoce como en algunos casos como el famoso estado de arte. O sea, empezar a ver propiamente informaciones de otras personas, a recopilar esos datos, empezar a analizar, empezar a interpretar, empezar a ver la justificación de ellos, porque ellos pretendieron, ellos elaboraron esa tesis. Recuerden que ya cuando estamos haciendo el informe final, bueno, algo que se me iba a mencionar es el informe final es el librito que usted ve en las bibliotecas. Ese es el informe final. Es el librito que usted va a tocar, le va a tocar qué hacer para cuando se gradúe. En algunas unidades académicas nos piden 25 o 50, en otras nos piden 100. Ese informe final es el librito que usted ve ahí en las bibliotecas. Entonces usted tiene que empezar a ver esa justificación, por qué ellos quisieron hacer esa investigación. Y eso le va a permitir a usted tener mejor caracterización o enfocarse a una misión o visión hacia lo que usted pretende hacer. Ver cómo ellos buscaron la información, cómo ellos empezaron a ver ese proceso de antecedentes, cómo ellos empezaron a ver sus teorías, sus conceptos y modelos, ver cómo ellos plantearon la posible solución a los problemas que ellos pretendían investigar.
Y a través de eso le va a permitir a usted tener ese proceso de redacción, tener mayor claridad, ser más conciso, más preciso propiamente para la búsqueda de esos datos. Y recuerde que ahorita usted está empezando a leer, se está familiarizando, está teniendo mayores conocimientos pues, en ese apartado para que su trabajo pueda ser un trabajo más profesional, mayor información, mayores datos de lo que usted pretende hacer. Entonces, el problema de investigación es donde me va a poder encaminar, propiamente, hacia darme ese proceso, a darme esa misión o visión, propiamente. Ya voy a tener ya una idea de lo que yo pretendo. Recuerden que estoy en formas abstractas, pero ahora hay que aterrizar en algo, hay que verlo en forma concreta. Y esa idea me va a poder ver ya una caracterización del problema de investigación, pero debo de seguir leyendo. Debo de seguir buscando información, porque ese es a veces el gran problema del tesista, que solo se queda con el material que tiene. No, debo de seguir buscando y buscando. Debo de seguir revisando esa literatura. Debo de seguir leyendo. Debo de seguir teniendo mayor familiarización, preguntándole a otras personas, preguntándole a otras profesionales propiamente, no importa si son de mi carrera o si son de otra carrera o si son de otra universidad en ese sentido, para empezar a ver, para empezar a dejar de ver el árbol y ver un bosque propiamente. Y eso lo adquiero a través de la familiarización. Eso me va a permitir ver el enfoque, la misión que le voy a dar, el alcance, la misión y visión que le voy a dar. Y me va a permitir ver a qué me metí. Aquí es donde vamos a ver qué grado de dificultad tiene mi problema de investigación. Usted podrá decir, creo que me metí a camisa de 11 varas, o creo que no estoy debidamente preparado por esto. Entonces, te va a ser un proceso de retroalimentación, un feedback, pues en ese sentido. Y a través de eso va a haber siempre sus oportunidades, pero va a haber también si hay en algún momento hay debilidades. Y a través de eso usted va a poder plantear sus objetivos. Va a poder plantear esos objetivos generales, específicos y esos objetivos temporales. Ya va a poder empezar a redactar muy bien la o las preguntas de investigación que usted pretende desarrollar en su trabajo de campo. Ya va enfocado a esa misión y a esa visión, a ese propósito que usted quiere enfocarse. Ya le va a poder plasmar esa justificación. Sabemos que la justificación más importante para usted es que hacer con esa tesis usted se va a graduar. Excelente. Pero ¿en qué nos beneficia como país, en sociedad, como universidad, como facultad? Y también vamos a poder ver esa viabilidad o la factibilidad. Esas amenazas que usted tiene para desarrollar su tesis, también hay que volver las oportunidades en ese sentido. Hay que saber confrontar las situaciones, porque en algún momento usted va a hacer ese proceso de evaluación. En algún momento usted se va a tener que quedar solo, en el sentido. Puede ser que haya un asesor que esté fajándosela con usted, pero también tenemos que darle libertad a ustedes en ese sentido. Usted tiene que hacer su tesis propiamente. No es que el asesor va a estar todo el tiempo con usted, pues en el sentido. Vamos a estar apoyándolos, vamos a estar ayudándoles, pero también tienen que tener libertad, porque tienen que empezar a aplicar esos conocimientos, buenos o malos que me dieron en la universidad, pues ahora me toca que ejecutarlos propiamente en el sentido. Y eso lo vamos a ver la otra semana cuando veamos el marco teórico, donde ustedes van a dar esa posible solución, esa hipótesis al problema que usted está planteando. Entonces es muy importante que usted se informe, usted se actualice, vaya a los lugares 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Requiere tiempo. Por eso se los dije desde la primera clase. Hacer la tesis me va a llevar 14, 16, 18, 24 meses. Yo no sé cuánto tiempo ustedes le van a dedicar a hacer su tesis. 1 o 2 horas diarias, 1 o 2 horas a la semana, 1 o 2 horas a la quincena. Esto ya es eminentemente personal. Esa planificación, esa organización, esa previsión propiamente a su proyecto o a su tipo de trabajo. Si usted ve la tesis como una inversión a mediano o a largo plazo. Entonces es muy importante que cuando usted esté familiarizado y usted esté formulado con ese problema, pues empiece a hacer lo siguiente. Y es aquí donde está el gran problema de muchos. Empezar a redactar. Yo lo entiendo porque todos hemos pasado por eso. Y lo hemos dicho, en las universidades no nos preparan para hacer trabajos académicos. No hay, lamentablemente, de las 14 universidades, no hay una carrera que nos dé redacción, realmente. Lo decíamos la semana pasada. Lamentablemente hay muchos catedráticos que fomentan la piratería y el estudiante cree que así va a ser toda la carrera. Trabajo, investigación, la independencia de Guatemala. ¿De dónde lo sacamos, licenciado? De donde sea, hombre. Con sus propias palabras. No, hombre, cópienlo. O sea, licenciados que fomentan esa piratería, fomentan ese plagio. Entonces, ¿qué hace? Que el estudiante tenga miedo, temor. Y cree que como así me pidieron los trabajos en la carrera, así van a ser los trabajos para mi examen privado o los trabajos para la tesis o el EPS.
Entonces, hay que saber analizar, hay que saber discutir, hay que saber interpretar propiamente esos trabajos que estamos recopilando, esos trabajos que tenemos ordenados. Entonces, dice bien, pues, aquí van consejos en aspectos de redacción. Los párrafos dentro de las tesis o cualquier tipo de trabajo académico deben estar entre 40 a 75 palabras. ¿Por qué? Para que la lectura sea más entendible, para que la lectura sea más comprensible. Es cierto, al principio esos párrafos no me van a salir de 40, 75 palabras. Y bien, pues, yo les decía en la primera clase que un promedio de una tesis es de 75 a 150 páginas. Entonces uno va a decir, ¿cómo voy a reducir una tesis de 100 páginas a un párrafo de 40 palabras? Eso requiere práctica, prueba y error, pues en practicar en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que deben de hacer ustedes? Aquí van los consejos. Tengo la tesis tal. Bueno, empiezo a leer la introducción, empiezo a leer el capítulo 1 llamado marco conceptual. Me voy al capítulo 3, marco metodológico. Me voy al capítulo 4, presentación e interpretación de resultados. Me voy a las conclusiones y recomendaciones. Bien, son los capítulos que voy a empezar a leer para hacer mis antecedentes del problema. Alguno me va a decir, ¿qué pasó con el capítulo 2? El capítulo 2 no me interesa ahorita. El capítulo 2 no me sirve ahorita para hacer antecedentes. Ese me va a servir para tener que hacer el marco teórico. El capítulo 2 es el marco teórico, pero ahorita no me interesa. Entonces empiezo a leer y me siento y empiezo a escribir. Empiezo a leer esa primera tesis. La leo, la analizo, la interpreto. Es ahí donde está el gran problema de muchos, que no sabemos hacer eso. Entonces vengo y me siento. Al principio me sale un párrafo de 500 palabras. No importa, hombre, no importa. Entonces vengo y ahora tengo ese párrafo de 500 palabras. Entonces ahora me pongo como meta. Lo voy a reducir a 250 palabras. Ya no voy a leer la tesis nuevamente, porque ya la leí una vez. Ahora me voy a centrar a ese párrafo que yo hice, a ese trabajo que yo hice. Me salió 500 palabras. Entonces ahora lo voy a decir a 250. Pero no hagan este error, que empiezan a escribir y empiezan a contar las palabras. No, hombre, empiecen ustedes a escribir. Lo tengo que hacer 2, 3, 4. Si lo tengo que hacer 10, 20, 40, 100 veces, pues lo hago. Es mi tesis. Y cuando menos sienta, ya voy a poder reducir ese trabajo a un párrafo entre 40 y 75 palabras. Es donde muchas personas caen en ese famoso estrés. Es que no sé redactar, no sé escribir. Eso nos ha sucedido a todos. Como vuelvo a decir, no nos preparan o no nos enseñan a redactar. En las 14 universidades sucede eso. Pero hay que romper ese miedo, ese pánico. Lo que les decía al inicio de la clase. Confiar en nosotros, hombre. Vamos a cometer errores. Eso es válido, pues. Estamos aprendiendo, como dice el dicho, de los errores se aprenden. Echando a perder se aprende, pues así de sencillo. Hagamos una analogía. ¿Se recuerdan ustedes cuando aprendieron a manejar bicicleta? Los que saben manejar bicicleta. Ese cuando eran pequeños. Vamos a sacar esta analogía. Vino y les compraron la bicicleta. Y usted vino y emocionada se subió a la bicicleta. Dio los primeros pedalazos y ¡pa! Se dio el primer golpe de su vida ahí. Se golpeó y se lastimó las rodillas y empezó a llorar. Pero usted decía, no, me tengo que aprender a manejar bicicleta. Usted emocionado, emocionada con la bicicleta. Se volvió a subir, 2 pedalazos y para abajo otra vez. Y golpe y golpe. Entonces vino mamá o papá o la persona que me está enseñando a manejar bicicleta, hizo lo siguiente. Nos colocó unas llantitas en la llanta de atrás para mantener el equilibrio, porque ese es el problema, que no mantenemos el equilibrio. Entonces venimos y empezamos, nos golpeábamos, pero poco a poco fuimos rompiendo ese miedo. Aquí es lo mismo, pues en el proceso de la tesis. Claro, alguno me va a decir, para usted, porque ya está acostumbrado a hacer eso. Es cierto, pues, pero todos pasamos por esta misma situación, pues en ese sentido. Nadie nació sabiendo todo, pues en ese sentido. Se aprende, pues practicando. La práctica hacia el maestro, como se dice en ese sentido. Entonces viene usted y empieza a redactar esos párrafos, empieza a escribir, empieza a transmitir esas ideas que usted tiene, de lo abstracto a lo concreto. Bueno, volvamos al caso de la bicicleta. Pasa unos 2, 3 meses y usted empieza a decir, mami, papi, quítame la llantita de atrás. Tengo que aprender a manejar la bicicleta. Mami, papi con miedo, pues, y le quitó las llantitas de atrás. Vino usted,
dio sus primeros pedazos y se cayó. Todavía tenía miedo, temor, pues, pero usted mismo decía, no, tengo que aprender a manejar esto. Y vino y se subió, y cuando menos sintió usted, agarró esa bicicleta, y ahora hasta se puede competir en el Tour de France, en ese sentido. Ahorita usted puede tener unos 10 años de no subirse a una bicicleta. Les pongo ahorita una bicicleta y como que ayer hubieran aprendido. Lo mismo sucede aquí en el proceso de redacción. La práctica. La práctica hacia el maestro. Practicando, practicando, practicando es como se aprende, pues, en el sentido. No nos preparan. Y si no nos preparan, pues autodidácticamente, pues tenemos una ventaja ahora. YouTube, pues en mi sentido. Para sacar mi curso de redacción, pues como le digo, lamentablemente, pues en este curso, en este semestre, no les puedo dar esas dos clases, la clase de redacción oral y la clase de redacción escrita, pues. Pero vamos a tratar de darlo en el segundo semestre, pues. Pero es muy importante que usted rompa ese miedo, rompa ese pánico a hacer ese tipo de trabajo. Entonces viene usted y en base a eso va a empezar a sacar ese famoso listado de carencias o deficiencias que tiene. Hay algunas personas que empiezan con lo siguiente. Es que mi asesor me pidió 10 tesis, pero solo logro conseguir 6. Donde muchas personas piensan, es que no logro encontrar información propiamente para mi proyecto de tesis. Es que lo que pasa es que no han sabido buscarlo. Pues, me pidieron 10, está bien, pues no hay ningún problema. Y solo tengo 6. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir a la bibliografía de estas tesis, de esas tesis que estoy leyendo. Y ahí voy a ver qué material de consulta utilizó este profesional. Y ahí voy a encontrar tal vez libros o material que yo no sabía, en ese sentido. Yo no sabía de esta tesis, o yo no sabía de tal material. Entonces viene usted y va a empezar a buscar, va a empezar a recopilar esos datos. Por eso les vuelvo a decir, la biblioteca hay que seguir ampliándola, no quedarme solo con lo que tengo. Entonces aquí, ya encontré otras 3, ya encontré otras 4 propiamente. O como les vuelvo a decir, pues reunirse con esas personas y que esas personas me puedan decir dónde pueden encontrar esa información. Y es aquí donde también vuelvo a decir el asesor. Licenciado, dice que tengo tales problemas para la búsqueda de los antecedentes. Usted me pidió 10, pero solo he logrado recopilar 7, 8. Entonces él nos podrá sugerir. Bueno, el buen asesor, pues. El buen asesor nos podrá sugerir. Mire, ¿por qué no lo hace de esta otra forma? ¿Por qué no lo hace de este otro tipo de investigación? Nos está sugiriendo, pues, en el tiempo. Entonces eso nos va a permitir ver esas deficiencias, en qué estamos bien y en qué estamos mal, esas amenazas que tenemos al proceso de nuestra tesis. Y en base a esa información, pues ya puedo empezar a tener una idea de mi problematización o empezar a hacer ese planteamiento del problema. Y en base a eso, pensar ya en una posible solución, ver esa viabilidad y factibilidad a mi proyecto. Es donde voy a empezar a aplicar ya los conocimientos que he adquirido a lo largo propiamente de mi trabajo de investigación. Bueno, entonces ya tengo los antecedentes del problema, ya recopilé propiamente ese material. Hago la tercera fase, lo que se conoce como un diagnóstico, el diagnóstico del problema. El diagnóstico es donde voy a presentar propiamente cómo las personas que forman parte del posible grupo de estudio con los cuales voy a trabajar, o la comunidad o la empresa donde voy a estar trabajando, conocen a mayor profundidad o esa unidad mínima de investigación que yo pretendo hacer. La palabra diagnóstico proviene del griego que significa diac, que significa a través, y gnosis, conocimiento. A través del conocimiento voy a poder dar una posible solución al problema o a los problemas. Hagamos una analogía. Ustedes han tenido problemas de salud. Cuando ustedes tienen problemas de salud, van con el doctor. El doctor los escucha, usted presenta los síntomas y el doctor los escucha y él va a empezar a hacer un diagnóstico de la enfermedad. Y a través del diagnóstico va a dar una receta para poder curar esa posible enfermedad que usted tiene. Él no sabe si esa receta va a ser la solución a la enfermedad que usted tiene. Él está sugiriendo. Entonces viene usted, compra esa medicina y espera resultados. A los 2, 3, 4, 5 días o a las 2, 3 semanas llega propiamente y ya le explica al doctor qué fue lo que pasó. Pues ese es un diagnóstico. Aquí es lo mismo. Bueno, usted va a hacer la tesis. Debe incluir esos aspectos de la teoría y la práctica. Ya sabe cómo otros investigadores han abordado la problemática que usted tiene. Pero ¿qué significa? Ir al lugar, informarme, preguntarle a las personas. Si voy a una empresa propiamente y quiero trabajar en el departamento de ventas de la cervecería centroamericana, pues voy al departamento de ventas y voy a empezar a preguntar. Voy a empezar a tener ideas.
No voy a hacer cuestionarios todavía, porque no sé todavía qué es lo que pretendo. Quiero familiarizarme, quiero conocer el clima organizacional. Y entonces, a través de eso, ya me va a permitir de alguna forma encontrar esas posibles delimitaciones o posibles posible disponibilidad del material que voy a incluir. Pues, entonces, a través de ese diagnóstico voy a poder cumplir estas situaciones o estos apartados. Voy a ver la necesidad que existe en esa empresa, la necesidad que existe en esa comunidad. ¿Y cómo? Pues leyendo, informándome, preguntando. Por eso les vuelvo a decir, preguntemos. Es que si no preguntamos, nos vamos a quedar con las dudas. Pues, hay que preguntarle a las autoridades municipales, policiales, militares, religiosas, a los padres de familia, a quien sea, a quienes formen parte de esa comunidad, de ese grupo de cocodes o al grupo de colaboradores dentro de esa empresa, que nos informen para poder ver qué expectativas tiene el grupo, porque también es muy importante, porque usted puede llevar una brillante idea, la construcción de un hospital de 10 pisos, pero usted lo quiere hacer en Aldea El Gusanito Feliz. Y la gente dice, mire, no vemos factible ese proyecto, porque usted lo quiere hacer en Aldea, y aquí en Aldea apenas hay 5 familias. ¿Por qué no hacemos esa construcción del hospital en el casco urbano del municipio? Ahí uno está viendo propiamente cómo usted de alguna forma va a beneficiar o va a de alguna forma ayudar a más personas. Pero también hay que ver los conflictos. En muchos lugares, o como te digo, sí esperan al pesista o esperan al epecista. En muchos lugares los queremos. En muchos lugares, en muchas comunidades, en muchas empresas, los queremos, porque usted nos va a llevar nuevas ideas, nuevos conocimientos. Bueno, si usted está bien preparado, pues, pero en otros lugares no. En otros lugares no los quieren. Ahí no importa que usted sea de una universidad privada. Solo miramos en EPS. Por ejemplo, en muchos lugares, más que todo si es de la San Carlos, hay mucha gente que todavía tiene esos prejuicios. Este es de la San Carlos, este que se cree, esto nos va a venir a cambiar mentalidades, este trae ideas comunistas, trae ideas socialistas, o la palabra que se maneja ahora, este es un charro que viene ahora propiamente. O sea, mucha gente afecta o se ven, creen que usted va a ir a perjudicar o va a ir a cambiar ese status quo, pues, y no importa que usted sea de una privada. Usted puede ser de la Marroquín, de la del Valle propiamente, pero en muchos lugares no los quieren en ese sentido, porque según ellos usted va a ir a cambiar mentalidades. Eso lo mirábamos en EPS, igual se aplica para tesis. Usted no cambia mentalidades, usted va a ir a proponer, allá ellos si las aceptan o no. Usted les va a ir a enseñar a pescar, no les va a llevar un pescado nada más. Usted les va a enseñar a ellos cómo poder encontrar otro tipo de ayudas para poder solucionar ese problema. Allá ellos si los aplican o no. Ese ya no es problema suyo, es problema de ellos, pues. Y eso le va a permitir a ver usted el estado negativo, ver esos obstáculos, esas amenazas que usted tiene en el desarrollo de su investigación. Ejemplo, ¿qué puede ser de psicología? Estoy viendo el tema del emprendimiento en San Pedro de Ayampú, del departamento de Guatemala. Pero resulta que quiero trabajarlo con mujeres. Pero resulta que la pareja, el hombre, el macho, me sale a decir, ¿usted por qué le viene a decir a mi mujer que se ponga a trabajar? La mujer tiene que estar en la casa y con la pata quebrada. Son ideas, son estereotipos. Y usted tiene que ver cómo afronta esas situaciones. Y es aquí también donde usted va a aprender, pues, en ese sentido, a través de ese proceso. No me vaya a venir usted con lo siguiente. Usted es de profesorado y está trabajando con alumnos de primero, de parvulitos. Y resulta que los niños me sacaron la lengua. No van a ir a poner la queja ante el director, ante los maestros o ante el asesor. Mire, señor asesor, dice que trabajo con los alumnos de parvulitos y ellos me sacaron la lengua. No, hombre, usted como futuro profesional, a ver cómo afronta esas situaciones, cómo ve esas situaciones que se le están plasmando. Y es donde usted va a aprender y donde usted va a ver ese contorno, esa situación propiamente del estudio. Va a poder ver ya los recursos, esos medios que usted necesita para poder hacer su tesis, para cuando más adelante tenga que hacer su presupuesto, sepa qué es lo que usted necesita, dónde lo va a conseguir y quiénes lo podrían apoyar. Ahí es donde usted podría ver posibles patrocinios, posibles personas que me puedan ayudar en algunas comunidades o en algunas empresas. Como también tengo que ver los factores, esas decisiones, aprender a tomar riesgos. Ojo, me voy a equivocar, pero ahorita no lo sé, no lo sé. Voy a tomar una decisión. No sé si esa es la decisión
correcta, adecuada o es la decisión incorrecta. Eso lo voy a averiguar cuando haga mi trabajo de campo. Pero ahorita estoy proponiendo, pues lo vuelvo a decir, recuerden que están haciendo ustedes el anteproyecto, están proponiendo. Y a través de eso ustedes pues ya van a poder plasmar eso, ya van a poder ver ese proceso de la recopilación de datos, se van a poder familiarizar, van a poder explicar ese proceso de identificación del problema o de los problemas que ustedes les planteen hacer. Y es donde usted va a empezar a hacer eso que se conoce como la matriz de la priorización de problemas para el diagnóstico. ¿Se recuerdan? Ahorita les están contando cuál es el problema que existe en la comunidad. Usted viene y empieza a hacer un diagnóstico en base a su carrera, en base a su profesión. Pues, ese proceso de matriz usted lo puede manejar de dos formas, ya sea por magnitud o lo puede ver por gravedad en ese sentido. Por magnitud se refiere a cuántas personas o a la cantidad de personas que se encuentran afectadas por el problema. Y es donde usted empieza a tomar esas decisiones, esos riesgos, esos conocimientos que le dieron en la universidad y los va a poner en práctica. Y usted va a empezar a decir, este es el problema de menor importancia, este es el problema de mayor importancia. Y usted va a poder definirse con cuál quiere trabajar. En las tesis con un problema más que suficiente. Entonces usted podrá, de alguna forma, empezar a sectorizar, a priorizar esos problemas. ¿Y cómo? Pues haciendo una serie de lluvia de ideas, haciendo un proceso de búsqueda, de recopilación, de preguntarle a las personas propiamente. Y a través de esa matriz usted podrá ver la ponderación. Usted podrá decir, bueno, el problema de menor importancia le voy a dar un 10% y el problema de mayor importancia le voy a dar un 75%. Es un riesgo que usted va a tomar, con señores de ti. O puede manejar esa priorización del problema o esa matriz en base a la gravedad. ¿A cuántas personas va a beneficiar? ¿A cuántas personas puede perjudicar que no se haga esta investigación? Y es donde usted empieza a hacer esas famosas lluvias de ideas. Empieza a priorizar, empieza a sacar variables, los puntos claves probablemente. Es lo que en la rural se conoce como el famoso árbol de problemas. O en psicología se conoce como la hoja de vaciado, pues, donde usted empieza a utilizar algunas técnicas, algunos procesos para recopilar esos datos, para empezar a informarse, para empezar a tener caracterización del o de los problemas. Y empieza usted con las ponderaciones, empieza usted a tomar esos riesgos, esa decisión de los problemas, con el fin que usted persigue, en base a su misión y visión que usted pretende, y empieza a calificar ese problema. Empieza usted a decir cuál es el problema más importante, empieza a manejar esa priorización para que cuando usted se lo tenga que presentar a su asesor, sepa plantear decisiones, sepa plantear alternativas. Los asesores no queremos problemas, queremos soluciones. Esa solución es lo que usted, como futuro profesional, plantea a través de ese consenso, a través de ese método de análisis, propiamente, cómo podría solucionar ese problema. No lo sabe si esa va a ser la solución o no al problema. Eso usted lo va a verificar en su trabajo de campo. Pero tome criterios. Y era lo que le decía, ese método HP. Confianza en usted. Créasela en usted. Tome riesgos, tome decisiones. Yo se los he dicho. Usted es una mujer, usted es un hombre inteligente. Usted es una mujer y un hombre empoderado, que necesita que haya alguien que los motive, que haya alguien que los incentive a hacer ese proceso. Pues ya es hora que pongamos en práctica esos conocimientos. Y en base a eso, pues viene usted y ya va a poder recopilar mayores fuentes. Ya va a poder caracterizar esa biblioteca o ese material que tiene. Usted sabe que hay fuentes primarias, los libros. Voy a seguir informándome con los libros. Voy a seguir actualizándome, porque he encontrado cosas que tal vez no me enseñaron en la carrera. Ojo en ese sentido. Si hago ese tipo de trabajos de campo, esas pruebas piloto, voy a encontrar problemas que tal vez no me lo enseñaron en la universidad, cómo solucionarlos. Pues ahí voy a informarme. O voy a poder obtener esas fuentes secundarias, preguntándole a las personas, informándome con las personas, tanto del grupo de vecinos o el grupo de colaboradores, como personas de mi misma carrera. Y es lo que yo les he dicho. Preguntémosle a personas de la misma facultad o vamos a otras facultades. Yo soy de Derecho, pues me voy a ir a meter a Medicina, Ingeniería, Arquitectura, a Económicas, a Política, donde voy a conocer cómo otros autores han abordado esa problemática y cómo ellos lo han podido solucionar. Eso me va a dar una visión, me va a dar esa visión y esa cosmovisión hacia lo que pretendo. Ya voy a tener esa línea de investigación. Entonces me dice, bien, pues, ya tengo ese material, ya tengo los antecedentes, ya tengo propiamente la recopilación de esa información. ¿Y ahora qué es lo que voy a hacer? Aquí nos vamos a dar cuenta del asesor. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciada. Quisiera, por favor, si pudiéramos tener una reunión para poder plasmarle cómo voy
con mi informe. Pero ¿cómo voy con mi anteproyecto? ¿Cómo voy con mi anteproyecto de tesis? Entonces el asesor le va a decir esto. Los malos asesores le van a decir así. Yo no quiero nada por partes. A mí me entrega todo terminado el anteproyecto. Sí, licenciado, pero necesito saber si voy bien. Ese ya no es problema mío. Usted me entrega ese anteproyecto terminado. Y le decía, pero me tiene que orientar. No. ¿Y no usted es el futuro profesional, pues? ¿Y no usted llevó los cursos de metodología? ¿Usted llevó los cursos de técnicas de investigación? Pues a mí me entrega ese informe, ese diseño terminado. Está bien, licenciado, ya no lo vuelvo a molestar. Ahí nos vamos a dar cuenta que ese asesor no me va a ayudar. Así de sencillo. Solo está ahí porque hay un pago. Más que todo, pues son asesores nombrados, pues en el tío, que solo reciben un sueldo, pues en el tío. O me puede venir el asesor y decir lo siguiente. Claro que sí, compañero. Reunámonos, platiquemos. No le va a entregar nada escrito. Ojo, no le tienen nada que entregar escrito. Es donde usted va a hacer ese proceso de explicarle ese proceso de investigación. Ojo a esto que les voy a decir. A los asesores no se les tiene miedo, se les tiene respeto. Recuérdese que usted es conocedor del problema. Usted le va a ir a explicar a él o a ella cómo está propiamente. Le va a informar, porque el otro solo conoce del tema, tal vez conocerá del problema, pero no ha hecho esa investigación que usted sí lo está haciendo, pues. Entonces viene usted y se sienta. No le tenga miedo. Respeto sí. Los buenos asesores es aquí donde empezamos a pulirlos para la defensa del examen público. Porque aquí viene una pregunta que les van a hacer. La primera pregunta que va a hacer en el examen público es la siguiente. Licenciado Juan Pérez, ¿por qué usted escogió ese problema de investigación? ¿A usted le gustó? ¿A usted le apasiona lo que vimos la semana pasada? Entonces viene usted, como futuro profesional, sin miedo, sin temor, pues se los dije hace un momento, usted es una mujer y un hombre inteligente, usted es una mujer y un hombre empoderado. Va a estar asustado, porque es normal, porque no tiene más experiencia, pues. Pero viene usted y va a empezar a explicar los antecedentes del problema y va a empezar a explicar ese diagnóstico. Cómo usted como profesional, como psicólogo, como ingeniero, como arquitecto, como pedagogo, le empieza a explicar. Al principio, pues le va a hacer una serie de preguntas. No se asuste, no la vea como monstruos, como dragones. No, sencillamente demuéstrele que usted está bien preparado. Demuestre esos amplios conocimientos. Y usted va a empezar a explicar ese tipo de tesis que usted plantea hacer. Esa tesis descriptiva, donde usted va a hacer descripción de la situación, o ese tipo de tesis explicativa, donde usted va a hacer una comprensión o un autoanálisis propiamente de los trabajos, o va a explicar o comparar, no sé, qué tipo de tesis usted plantea hacer. ¿Qué tipo de trabajo va a utilizar? ¿Cuál va a ser su método? Ese método descriptivo, donde usted va a escribir propiamente, donde usted va a plasmar efectos del fenómeno sobre determinada circunstancia o sobre determinado grupo. Usted lo hizo con la matriz de problemas. O si va a empezar a utilizar el método explicativo, donde va a explicar cómo surgió y cómo se está evolucionando ese problema, en los famosos antecedentes, pues. O va a utilizar el método argumentativo, donde usted va propiamente a darle la importancia, la influencia de qué pasaría si se hace o no se hace esa investigación. Y entonces usted está justificando su proyecto, está vendiendo su proyecto. Y es lo primero que usted debe hacer. Recuerden que a ustedes les aprobaron un punto de tesis, una propuesta, pero ella la va armando, ya la va desarrollando con mayor información, ya puede de alguna forma hasta segmentar y empezar de alguna forma a plasmar ese grupo de estudio. Entonces viene usted y le hace explicación. Y él o ella le va a hacer una serie de preguntas. Es lógico que se las haga, pues, porque él o ella, en este caso el asesor, no conoce del problema. Usted sí. Recuerde que él es conocedor de la temática. Si conoce el problema, pues excelente, pero usted lo conoce a mayor profundidad. Ahora sí ya podemos decir que usted sabe un 80-85% del problema. ¿Se recuerdan cuando llegaron con el asesor, con el encargado de metodología? Y él les decía, ¿cuánto saben ustedes del problema? Y ustedes, con tal de que se los aprobaran, decían 80-85%. Tal vez no pasaba en ese momento, pero ahora ya sí, porque ya hizo antecedentes, ya hizo el diagnóstico del problema, ya está mayor familiarizado. Entonces viene usted y se lo presenta a él. Le hace esa defensa de su proyecto, donde de alguna forma usted va a tratar de que él siga motivado para ayudarlo. Pero ya dependerá de usted. Entonces es muy importante en ese sentido que usted sepa defenderse. ¿Y cómo? Estudiando, leyendo, analizando, presentando esas alternativas, presentando propiamente ese apartado que a usted le llama la atención, para que el asesor, ojo en este sentido, sigamos motivados. Se los he dicho. Hay asesores que les vamos a poner fechas.
Bueno, compañera, para empezar a hacer los antecedentes del problema y el diagnóstico del problema, le voy a dar 2 meses. Voy a poner una fecha así, pues. Entonces, a los 2 meses nos vamos a reunir. O sea, el mismo asesor busca ese tipo de práctica con usted. Pero como decíamos la semana pasada, llegue, demuestre puntualidad, demuestre responsabilidad, pues de que tenga problemas, pues señor. Y en algún momento vamos a pedir esos famosos esos informes circunstanciados. A ver, compañero, ¿cómo va? A ver, compañera, ¿cómo va? No le estamos pidiendo el resultado de lo que le estamos solicitando, solo avances, para ver cómo va, para ver si va bien por ese camino, para ver si no se está desviando, para ver si esa misión o visión que usted tiene plasmado va en base a su proyecto, a ese trabajo que usted está haciendo. Entonces viene ahora y a través de ese proceso usted va a hacer lo siguiente, va a hacer la cuarta fase, el planteamiento del problema. Ese planteamiento del problema es donde usted va a afinar, va a estructurar con mayor precisión propiamente la idea de investigación. Ya usted ya tiene una misión y una visión y va a poder ya de alguna forma intrigar, ya va a poder alentar, ya va a poder motivarse a usted mismo para ver en dónde voy, hacia dónde quiero dirigirme, hacia qué grupos. Y va a empezar usted a tener caracterización para posibles delimitación que la vamos a ver más adelante. Esa delimitación espacial geográfica, esa delimitación temporal, y le va a permitir poder formular el problema. El planteamiento del problema va definido propiamente a que usted haga un análisis, a que usted pueda ver el contexto, en dónde se ubica, cuál va a ser el objeto de estudio, hacia dónde va a estar la orientación de su investigación. Es más que todo, es un punto de partida. Ese planteamiento del problema, usted lo puede manejar de dos formas. Hay lo que se conoce como la forma de precisión o la forma de elaborar la teoría. ¿Cómo? Investigue, siga leyendo, siga analizando, siga preguntando. Eso le va a usted motivar a seguir buscando mayores datos, a seguir familiarizándose con el proceso. Y a través de eso, usted va a poder empezar a plantear esa forma, a poder plantear propiamente esa interrogación que a usted le llama. Existen dos criterios para hacer el planteamiento del problema. Uno tiene la que la mayoría utiliza, la forma interrogativa o la forma condicional. Hacen la pregunta. ¿Cuál es el impacto que las remesas provenientes de Estados Unidos y Norteamérica tienen en los negocios de emprendimiento o tuvieron en los negocios de emprendimiento para que las mujeres pudieran iniciar esos negocios en los años 2017 al 2019 en tal lugar? Entonces empieza a redactar, empieza a hacer esa pregunta. O lo puede hacer en una forma concisa, donde usted explica, donde usted analiza. Recuerde que usted es el experto. Usted es el que está analizando ese proyecto. Es el que usted está proponiendo de alguna forma cuál va a ser su línea de investigación, cuál va a ser ese punto de partida, hacia dónde quiere dirigirse. Entonces, ya queda a criterio de usted cómo lo va a plasmar. Ya queda a criterio de usted si lo hace en una forma interrogativa o lo hace en una forma narrativa. Es en base al criterio, a la toma de decisión que usted tiene que aprender a tomar. Sin miedo, sin temor. Va a cometer errores, pero lo hemos dicho, nadie sabe todo al 100%. De esos mismos errores puedo aprender y voy a adquirir experiencias. Entonces viene y en base a eso hago la quinta fase, lo que se conoce como la justificación. La justificación es la argumentación donde voy a explicar la necesidad de realizar la investigación o de no realizarla. ¿Qué pasa si no hago esa tesis? ¿Qué pasa con la comunidad? ¿Qué pasa con la empresa si no hago ese proceso de esa tesis o ese EPS? Pues, y a través de eso tengo que saber justificar y saber responder a aquellas famosas preguntas. Bueno, aquí cuando al inicio de la clase, ¿qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? Y empiezo ahora a utilizar la redacción con la palabra nosotros. Pretendo en la presente investigación hacer esto y esto y esto. O nosotros pretendemos hacer esto. Recuerden que estamos a tiempo futuro. Entonces ahí es donde usted va a exponer en una forma clara y en una forma concisa, propiamente, la relación directa del planteamiento del problema con la propuesta que usted tiene. Ya sabemos que una propuesta y una de las razones por la cual usted va a hacer esa tesis, y eso es válido, eso lo puede poner, no hay ningún problema, es que con eso usted se gradúa. Excelente, lo puede poner ahí en la justificación. Ahí usted puede plasmar propiamente la importancia del desarrollo de la tesis para usted. Es válido. Con eso usted se gradúa. Sí, pero ¿en qué nos beneficia como país? ¿En qué nos beneficia como facultad, como universidad?
con que usted se gradúe. Ahorita hay 40,000 abogados. ¿Por qué tiene que haber un 40,001? ¿Cuál es la diferencia entre usted? ¿Qué nos ofrece de novedoso? ¿Qué nos trae de alternativa? ¿Cuál es esa creatividad? Porque vamos a entrar en un mundo competitivo y usted tiene que saber plasmar ese proceso. Bueno, vuelvo a repetir, si usted ve la tesis como una inversión a mediano o largo plazo, pero si usted solo la ve por salir del paso, solo por graduarse, pues lo pone ahí. Con esto me voy a lograr de graduarme de abogado, me voy a lograr graduarme de psicólogo. Está bien, pues es válido. Pero como país no nos interesa, probablemente, no hay ese proceso. Y como se los decía, y lo vamos a ver allá en el marco administrativo, en muchas empresas van a leer su tesis. En muchas empresas van a ver ese proceso de la justificación. Van a ver si usted tiene ese perfil que en la empresa pública o en la empresa privada esperan de los profesionales. Si usted no supo justificar su proyecto de tesis, deja mucho que desear. Imagínese, un abogado que no se sepa defender él mismo, un psicólogo que no sepa defender su punto de vista o su argumentación, o igual el profesorado, igual el ingeniero, cualquier profesión, tienen que saber vender su proyecto, tienen que saber presentar esos motivos personales y esos motivos académicos que usted vaya a presentar. Y en base a eso, pues usted tiene que ver propiamente, cuando vaya a hacer la justificación, los procesos de criterios, los procesos de la trascendencia del problema. Hay 4 tipos de criterios para poder hacer la justificación. Está el proceso de magnitud. Se refiere propiamente a la cuantificación del problema, parecido a lo que usted hizo en la matriz del problema. ¿A cuántas personas va a ayudar? ¿O a cuántas personas va a perjudicar? O está el proceso de trascendencia. ¿A quiénes afecta? ¿A quiénes beneficia? ¿Para quiénes es más importante hacer ese trabajo? O está el tema o el proceso del criterio de la vulnerabilidad. ¿Qué contribución va a hacer usted? Es cierto, lo mirando la semana pasada, pues el objetivo de las tesis es dejar ese neoconocimiento, ese aporte para el país, para la sociedad, para la facultad. Pero también tiene que ver la factibilidad. ¿Qué tanto puede sufrir cambios? ¿Qué tanto pueden haber en esos procesos para tomar esos criterios? Para que yo pueda modificar o pueda de alguna forma, en base a mi hipótesis, poder dar esa solución. Entonces, esos criterios que usted va a plantear ahí es en base a sus propias palabras, es en base a su creatividad, en base a su originalidad. La justificación es que usted venda su tesis, venda su proyecto. Porque hace un momento yo se los decía, ¿de dónde viene una posible pregunta que les van a hacer? ¿Por qué usted quiso trabajar esa tesis? ¿Por qué usted quiso trabajar ese proyecto de investigación? Esa primera pregunta se la va a hacer el asesor allá en el examen público. Entonces usted va a empezar a vender o a defender su proyecto. En simples palabras, la justificación es donde usted va a establecer la lógica y el uso racional de la importancia del estudio, de lo que usted pretende realizar. Vuelvo a repetir, puede que lo está redactando a tiempo futuro, está plasmando cómo usted vaya a hacer ese trabajo. Y eso nos va a dar propiamente el sexto elemento, la delimitación. Delimitar significa establecerle límites a mi proyecto. Es donde voy a poder poner ese objeto de estudio. Voy a poder concretizar de lo abstracto a lo concreto. Voy a poder destacar los elementos importantes. Voy a poder plasmar propiamente cuál va a ser mi método de investigación. En qué lugar físico lo voy a estar trabajando. Cuánto tiempo me va a llevar a hacer ese proceso de investigación y cuál es el tiempo de estudio. Y qué posibles resultados voy a obtener para cuando plasme mis objetivos específicos y cuando plasme mis técnicas y mis instrumentos, los pueda redactar de una forma más clara, de una forma más específica. La delimitación propiamente es saber delimitarme al lugar, saber vincular con el planteamiento y con la justificación hacia dónde y en base a esa misión y visión. Entonces, ¿cómo voy a hacer ese planteamiento? ¿Cómo hacer esa delimitación? Perdón. Está basado propiamente en el conocimiento que tenga del problema. Está basado propiamente en lo que yo posiblemente podría recomendar de ese problema esencial, en base a esa matriz, en base a esa sectorización que ya encontré él o los problemas. Y en base a eso ya puedo manejar la relevancia, la importancia, ya puedo ver si voy bien, si realmente esa misión y visión que yo tengo va bien encaminada. Esa misión o visión va bien
propiamente plasmado hacia ese proceso de búsqueda de los datos o posible solución del problema. ¿Cuáles son los criterios para poder hacer la delimitación? Existen cinco, pero existen cinco en el sentido. Dependerá ya propiamente de usted, pero lo recomendable es manejar estos cinco criterios. Primero, el objeto de estudio. ¿A qué área dentro de la rama del conocimiento de mi carrera pertenece el problema? Ojo, yo puedo estar trabajando el tema del emprendimiento. También usted dice pertenece a economía informal o pertenece a economía sociopolítica. O usted puede estar trabajando el tema de la violencia intrafamiliar. Entonces usted dice pertenece al área de psicología social. No sé, ahí es donde usted propiamente, se recuerdan cuando sacamos el listado de los posibles temas que ustedes iban a empezar a trabajar a través de los programas, ¿se recuerdan? Entonces usted puede decir, esto pertenece a tal área de la carrera, a tal rama del conocimiento. Luego viene la delimitación geográfica. Ojo a esto. Se refiere al área geográfica donde se va a abarcar o donde se va a cubrir el estudio. Mirando la semana pasada, no lo vamos a trabajar en los 22 departamentos, no lo vamos a trabajar en los 340 municipios. Me voy a centrar en una área determinada. Nos poníamos el ejemplo la semana pasada. Departamento Alta Verapaz, municipio Fray Bartolomé de las Casas. Solo ahí me interesa. Departamento Chiquimula, municipio Olitepec. Departamento Chiquimula, municipio, la cabecera, cabecera municipal de Chiquimula. Ahí donde usted va a trabajar, pero tiene que ser lo más específico, tiene que ser lo más claro, pues, para no abarcar temas generales, sino que ser más específico. Y luego viene la delimitación temporal. Ojo, esto se lo miraron la semana pasada, el gran error de muchos tesistas. La delimitación temporal es el tiempo que va a abarcar el estudio, los tiempos de estudio. Lo decíamos, ya sea en forma anual, bianual, quinquenal o por décadas. No es que yo me va a tardar 10 años en hacer la tesis, es el campo de estudio. Por eso yo le ponía algunos, de qué año a qué año va a ser su estudio. Volvamos nuevamente el tema del emprendimiento. En los años 2017 al 2023, ese va a ser mi campo de estudio, los años de estudio, no los años que me van a llevar a hacer la tesis, eso nada que ver, pues. Pero muchas personas cometen este error, ponen delimitación temporal y lo ponen por meses. Y ponen ahí, hoy ya estamos en junio, y dicen, están haciendo el anteproyecto todavía, y están en esa primera fase del anteproyecto. Y ponen delimitación temporal, noviembre y diciembre de 2025. No, eso no es así probablemente. Es el tiempo que usted va a abarcar o el tiempo de estudio, no cuánto tiempo le vaya a llevar. Luego viene la delimitación poblacional. Se refiere propiamente a los datos demográficos, a los datos propiamente del grupo, con quiénes va a trabajar. Alumnos de primero y de segundo básico de la escuela El Patito Feliz, del municipio de San Pedro Ayampú, del departamento de Guatemala. O usted va a trabajar en el departamento de ventas de la cervecería centroamericana de la zona 2 de la ciudad de Guatemala. Ahí es donde está poniendo usted la limitación poblacional, porque eso le va a servir para tenga que hacer el marco metodológico para poder encontrar la población y poder encontrar la muestra. Y es donde va a empezar a utilizar algunos aspectos estadísticos, va a empezar a sacar esos famosos intervalos, la moda y la mediana propiamente, para hacer su proceso de investigación. Y luego viene la limitación institucional. Hay una universidad que no le gusta manejar esto. Le voy a decir, no hay ningún problema. Es la Mariano. A la Mariano no le gusta ponerle nombres a las tesis. Por ejemplo, la limitación institucional se refiere a la entidad, a la empresa, la institución, la compañía donde va a ser el objeto de estudio. Por ejemplo, hay unas personas que están investigando lo siguiente. ¿Cuál es el impacto del clima organizacional en agencia número 45 del Banco de Desarrollo Social, Banrural? Hay problemas ahí, usted puede averiguar y sí hay problemas ahí en esa agencia. Pero en esta universidad, política de ellos propiamente, le dicen, no, no ponga el nombre del banco. ¿Por qué? Porque dice, ¿por qué no lo pone a trabajar en todo el sistema bancario? Ah, la gran puchica ustedes. El sistema bancario está por 18 bancos. ¿Cuántas agencias hay? La gran puchica. ¿Cuándo voy a terminar? Y yo voy a decir que la tesis de usted, a usted solo le interesa cuál es el mal clima organizacional que existe en agencia número 45, que se encuentra ubicado en Misco, el municipio Misco, del departamento de Guatemala, en la colonia Lodebrán.
Solo a ese le interesa, que vengan otros, porque solo hay ciertos problemas que se están dando en esa agencia. Tal vez no es política institucional, ojo en el sentido, eso hay que saber distinguirlo. No es una política del banco, pero en ese lugar sí se está dando ese problema, pues en ese sentido. Se está dando esas dificultades, y es lo que usted está investigando, es lo que usted va a tratar de solucionar el problema. Entonces, esa limitación institucional es donde usted va a colocar el nombre, el lugar donde usted va, propiamente, esa institución, esa empresa, esa COCODE, ese grupo de vecinos propiamente, ese grupo de alumnos, ese grupo de padres de familia. Entonces, la delimitación me va a permitir especificar, me va a permitir tener mayor precisión y mayor claridad de lo que yo pretendo. Y va enfocado a la misión y visión que le quiero dar a mi tesis, a ese criterio que le voy a pretender dar a la hora de hacer ese tipo de trabajos en el cual yo pretendo o quiero desarrollar. Y eso me va a dar el séptimo apartado, los objetivos. Son 3. Usted sabe que los objetivos es donde voy a representar la finalidad de lo que persigue una investigación. Es donde voy a poder medir los logros directos o los logros evaluables de lo que pretendo realizar. Vuelvo a esa palabra, pretendo. Y a través de eso voy a también poder medir el tiempo que me vaya a llevar a hacer el proceso de investigación. En las tesis, propiamente, los objetivos es donde voy a poder identificar y detallar las distintas acciones que voy a realizar. ¿Cómo lo redacto? Esto es sencillo, hay ciertas reglas para empezar a hacer los objetivos. Lo miraron la semana pasada, es donde hay algunos errores de algunos tesistas. La primera regla nos dice que los objetivos deben estar dirigidos hacia los elementos básicos del problema. Y eso es en base al diagnóstico del problema, al planteamiento, a la justificación y a la delimitación. Hacia ellos va a ser enfocado mi objetivo. También debo de saber redactarlos con claridad y precisión. Y deben ser expresados, ojo, en un verbo, en tiempo infinitivo. Ar, ir. Es como debo de iniciar ese tipo de objetivo, donde yo voy a plasmar qué es lo que pretendo o qué fue lo que realicé. Pues, existen 3 tipos de objetivos. Están los objetivos generales. Es donde voy a constituir el enunciado global acerca del resultado de lo que yo pretendo o el resultado que logré alcanzar. O sea, aquí va enfocado a esas preguntas qué y dónde voy a hacer la investigación. Y va enfocado también al título tentativo. ¿Se recuerda? Aquí ya puede sufrir un cambio ese título tentativo en base a mis objetivos, en base a la misión y visión, en base al planteamiento, en base a la justificación. Por eso ahí hemos puesto título tentativo. Puede sufrir cambios. No es el título definitivo. Ya cuando hagamos el informe final, sí, pero ahorita puede sufrir cambios. Y luego están los objetivos específicos, que son aquellos donde se va a poder medir los logros de qué fue lo que yo, o qué es lo que yo pretendo alcanzar, o cómo lo logré alcanzar. Y lo voy a representar a través de pasos, donde voy a poder realizar mis técnicas e instrumentos, donde ya puedo plasmar qué posibles instrumentos o técnicas me van a servir para hacer mi trabajo de campo. La mayoría ponen realizar encuestas. Está bien, pues no hay problema. Pero ¿qué tipo de encuestas? Por eso es objetivo específico. Encuestas presencial, encuestas por correo tradicional, encuestas por correo electrónico, por Google Form, encuestas por algún tipo de formulario que ustedes vayan a plantear. Si voy a elaborar elaborar entrevistas, pero ¿a quiénes? ¿Quiénes podrían ser ese campo de estudio? Y eso viene de la delimitación propiamente. Entrevistar, por ejemplo, ustedes quieren entrevistar al alcalde de su municipio, excelente. Quieren entrevistar al diputado de su distrito, excelente propiamente en ese sentido. Pero van a enfocarse al problema. No, por ejemplo, digamos que usted, su tesis es cómo la municipalidad de, vamos a poner un municipio, la municipalidad de Camotán, utiliza, ¿cuáles son las estrategias que la municipalidad de Camotán utiliza para la recaudación del impuesto del YUSI? Eso es lo que usted quiere ver, cómo la municipalidad cobra el YUSI. Pero no le va a ir a preguntar al alcalde usted, disculpe señor alcalde, ¿qué es el YUSI? Esa es una pregunta que está de más, pues. El alcalde va a decir, muy bien, ¿y usted que es de derecho, pues? Y no usted es de económica, si no sabe lo que es el YUSI, pues. O sea, ya me voy a ir enfocando hacia ciertas preguntas específicas de lo que yo pretendo, de lo que yo quiero abordar propiamente, o de lo que yo abordé en ese trabajo. Entonces, existen unas reglas propiamente de cómo plasmar ese objetivo. Ya vimos unas, el proceso de la escritura.
Aquí me refiero tanto a objetivos generales como a objetivos específicos. Esos objetivos debo saber expresarlos con claridad. Debo de alguna forma tratar de evitar desviaciones. Debo de alguna forma ver ese proceso en base a mi misión, hacia esa meta clara, hacia esa visión que quiero desarrollar. Y en base a eso, ver propiamente el proceso, ver la susceptibilidad, ver propiamente la complejidad del proceso de investigación que tengo que hacer. Entonces, a través de ese objetivo general o ese objetivo específico es donde voy a poder ver los alcances, donde voy a poder plasmar en ese proceso qué es lo que quiero hacer o cómo lo voy a hacer o en dónde lo voy a hacer. Y a través de eso puedo ver la congruencia, puedo de alguna forma ver la investigación hacia los objetivos que yo pueda plasmar o hacia los objetivos que quiero trabajar en ese sentido. Y a través de eso puedo ver los logros. Puedo corresponder a través de la pregunta que hice en el planteamiento del problema, si hice una pregunta, o si la voy a redactar en base a ese proceso de narración o a ese proceso de descripción que estoy iniciando. Entonces, se recomienda que para utilizar o para hacer los verbos, como vemos ahí, pues debo utilizar verbos en tiempo, debo iniciar con verbos en tiempo infinitivo. Conocer, demostrar, comprender qué es lo que yo quiero hacer para no caer en aspectos de ambigüedad. Y también debo de abarcar en base al problema de investigación. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿En dónde lo voy a hacer? Y enfocarme a esas preguntas, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, que respondí allá propiamente en la justificación. Y eso me va a permitir ver la estrategia, ver propiamente ese proceso metodológico de trabajo que quiero hacer. Claro, esto lleva tiempo, esto lleva un proceso. Y es aquí donde nuevamente viene nuestro asesor, viene nuevamente esa persona que nos va a ir ayudando a mejorar la redacción. Porque nosotros podemos tener unas ideas, pero a veces el mismo investigador se encierra, se encuadra propiamente. Entonces es donde el asesor nos va a decir, ¿para qué quiere hacer eso? ¿Para qué quiere hacer esa investigación? ¿Para qué quiere hacer esa tesis? Y nos va sugiriendo. Ahora sí ya le podemos presentar a él un documento escrito propiamente. Entonces él va a empezar a leer y nos va a empezar a sugerir, nos va a empezar a aconsejar. Pero ojo, esto sí lo repito y lo recalco mucho. El hecho que nos sugiera o que nos recomienda no lo vamos a aceptar al 100%. Porque parece que él es conocedor del tema. Ahora, si sabemos que él conoce del problema, entonces sí le podemos aceptar esas sugerencias. Pero si él solo conoce del problema, ojo en ese sentido. De alguna forma, solo nos sugiere, solo nos presenta alternativas. Ya dependerá de nosotros cómo vamos a poder medir eso. Vamos a poder, de alguna forma, cómo poder plasmar. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Qué fue lo que logramos obtener? Eso se va a dar más que todo cuando tengamos que hacer ya la redacción de los objetivos allá en el informe final. Entonces, en base a eso, en base a esos objetivos, mediante el cómo, cuándo y dónde propiamente, ya me va a permitir ver los objetivos temporales. Ojo a esto. Este es muy importante para hacer la tesis. Los objetivos temporales es cuánto tiempo estimo que me va a llevar a hacer la tesis. Aquí sí lo puedo poner por meses. Aquí sí. Es donde yo tengo una meta, graduarme en 14, 16, 18 meses. Ahí lo plasmo. Ahí le doy la priorización a mis tareas, porque eso me va a servir. Lamentablemente, y lo digo con todo respeto, porque todos somos así, a veces el guatemalteco responde más bajo presión. Que si no ponemos un tiempo, esa tesis se va a alargar. Me debo de poner un tiempo para poder hacer esa investigación. O a veces los mismos asesores. Bueno, compañera, compañero, ya están bien sus objetivos. Ahora plasmémoslo eso en la realidad. Le voy a dar 18 meses para hacer la tesis. Ese es el tiempo para mis objetivos, para poder cumplir mi proyecto. Ya llámese EPS, monografías, artículos científicos, todo eso que vimos en la primera sesión. Ahí voy a poder también ver el proceso de el progreso, propiamente. Porque es donde los asesores les vamos a estar pidiendo informes circunstanciados. ¿Cómo va? ¿Cómo va ese proceso? ¿Cómo va ese apartado? Fíjense bien, solo para poder hacer esta primera sección de lo que es propiamente el marco conceptual, me pudo haber llevado 2, 3 meses. Los buenos asesores ponemos ese tiempo. Les doy 3 meses para hacer su marco conceptual. Algunos van a decir, es que es muy largo las fechas que usted pone, pero es en base a la experiencia, es en base a los conocimientos. Y vuelvo a decir, yo no sé cuánto tiempo usted le va a dedicar a hacer su tesis. Es que esto ya es eminentemente personal. Claro, usted puede hacer esto. Utiliza inteligencia artificial y que me haga el proceso del marco conceptual en 5 segundos.
Excelente, pues nadie le está diciendo que no, pues señor tío. Pero también tiene que leer, tiene que analizar, tiene que informarse, tiene que ir a los lugares, porque también los asesores, se recuerdan, lo miramos en la primera clase, vamos a pedir pruebas de que usted está yendo a los lugares. Por favor, me toma fotografías, me toma videos de cómo hizo esas pruebas piloto, para poder plasmar que usted realmente está haciendo ese proceso de tesis. Porque si no, los asesores podemos decir, a usted le están haciendo la tesis, o usted la está pirateando, o está haciendo ese proceso de plagio. Entonces, es muy importante saber plasmar ese tiempo. Es muy importante saber tomar en cuenta esos 7 elementos para el marco conceptual. Dice bien, pues, habíamos dicho, en el marco conceptual, todo se redacta a tiempo futuro. Ojo a esto. Si usted elabora su marco conceptual, y lo vamos a ver allá dentro de 15 días, o 22 días, perdón, cuando usted ya le aprueba en el anteproyecto, cuando usted le aprueba en ese anteproyecto protocolo, y le aprobaron esa primera sección del anteproyecto, ya hizo su capítulo 1 de la tesis. Lo único que va a cambiar es la redacción, el tiempo. Recuerden que en el anteproyecto usted todo lo plasmó a tiempo futuro. En el informe final, usted va a hacer ese proceso de redacción a tiempo pasado, porque ya hizo ese proceso, ya hizo esa investigación. No sé cuánto tiempo le llevó, pues eso ya es eminentemente la programación o la calendarización que usted haya llevado para hacer ese proceso. Bueno, ¿preguntas? ¿Dudas? ¿Algo que ustedes quieran plasmar? Habilito en este momento el micrófono y habilito en este momento el chat para poder aclarar todas sus preguntas y dudas al respecto. Sin miedo, sin temor. Bueno, mientras alguno se anima a preguntar, por favor, les recuerdo su tarea. Tienen solo esta semana, tienen hasta el sábado a las 23:59 para hacer la única tarea en este curso. Es ahí entrar a Clapton y colocarme en el tablón. Ahí hay un apartado, un espacio en blanco, donde usted debe de ponerme su título tentativo. Yo ahí le voy a poner algunas sugerencias, algunas observaciones a ese título tentativo que se está manejando. Y es la única tarea que les voy a pedir, pues, en este día. Tienen todavía una semana. Eso lo de la semana pasada se los había hecho, que ya estaba en el tablón. Muy, sin mucho, 3, 4 personas lo han hecho. Recuerden que esto le va a permitir a usted poder optar al diploma. Además, recuerden también lo de la asistencia en ese sentido. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que ustedes tengan al respecto? Sin miedo, sin temor. Buenas tardes, licenciado. ¿Sí, Enrique? Bueno, tengo una pequeña duda, curiosidad. Póngale que en mi proyecto o mi tesis es la evaluación sobre acomodación en niños de 10 y 14 años. Pero, digamos, usted me decía, o usted hacía la mención, visitar el lugar donde se va a recopilar la información o conocer, digamos, es un colegio, pero digamos, me causó duda. Hasta el momento, no les sabría decir en cuánto tiempo es de que yo, o sea, no tengo establecido cuánto tiempo me voy a tardar para poder recopilar la información, porque, bueno, son aproximadamente 50 niños los que tendría que yo evaluar y ver quiénes si entran dentro de ¿cómo se llama? De la toma de la muestra. O ahí es donde yo voy a ver también las exclusiones, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me causó a mí dudas cuando usted decía, o sea, visitar el lugar, o sea, conocer. Entonces, no sé si me logro entender o no. Esa evaluación o esa adaptación que usted vaya a hacer tiene que incluir diferentes aspectos. Va a investigar el desarrollo psicomotor, la actividad física, el comportamiento o las habilidades sociales. Tiene que ver con las habilidades sociales. Entonces, se va a enfocar al grupo de estudio. En este caso, si son niños de 10 a 14, significa que están entre quinto primaria y más o menos segundo básico. Yo lo que les recomiendo, y usted me mencionaba ahí una cantidad de 50 niños, que es con un grado, realmente.
un grado donde usted puede hacer ese tipo de pruebas, ese tipo de ver la adaptación física o la actividad motriz propiamente, o esas habilidades que ellos tengan para ver cómo se vinculan dentro del mismo salón o cómo se vinculan dentro de otro grupo de otras personas. Eso le va a permitir a usted poder encontrar la delimitación, poder conocer ese grupo, conocer a esas personas. Porque el problema es esto, debe de enfocarse a un tiempo de estudio, porque si usted empieza a decir niños de 10 a 14 años y no empieza a hacer ese anteproyecto y no empieza a conocer ese grupo de personas, va a pasar el 2025, va a pasar el 2026 y eso ya van a dejar de ser niños de 10 a 14 años. Se le van a salir del campo de acción. No sé si me va entendiendo. O sea, tiene que tomar ese riesgo y ese apartado de que lo conozcan y que estos niños también lo conozcan a usted, sepan qué es lo que usted va a trabajar. Y lo más importante, que los padres de familia también lo conozcan a usted, que los compañeros maestros lo conozcan a usted, para que sepan qué actividades probablemente usted va a trabajar con ellos. Y en base a eso, ellos le podrán sugerir. En base a ellos podrán ver la adaptación social o la adaptación emocional. Y usted podrá ver propiamente a través de cuestionarios, a través de otro tipo de técnicas o a través de otro proceso, poder ver esa adaptación del niño. Pero eso ya queda ya a criterio de usted, cómo va a manejar ese enfoque. No sé si va por ahí, Enrique. Sí, sí, licenciado, gracias por la aclaración. Sí, ya le voy captando. Uh-huh. Para tratar de ser más específico y no ampliar tanta la Eh, información. Lo que te decía, y se me va a salir de tiempo y al final de cuentas va a pasar y no voy a poder entregar uh-huh. el proyecto, ¿verdad? Uh-huh. Por eso lo vuelvo a decir, esos objetivos temporales donde usted va a poner el tiempo que le va a llevar a hacer la tesis. Póngase un tiempo, es que si no se pone en tiempo, eso va para largo. O sea, esa tesis va a ser larga vida. Tampoco, pues, hay que ponerse un tiempo. Por eso les decía, el guatemalteco funciona mejor bajo presión. Pónganse ustedes la misma presión, pues, ustedes son los que se quieren graduar. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Bueno, la otra semana, recuerden que como a las 10 de la mañana, ya va a estar subido en el tablón el material de la próxima semana. La otra semana vamos a ver la sección 2 del anteproyecto o vamos a ver el capítulo 2 del informe final. Aquí hay algunas personas, ojo, en este sentido, aquí hay algunas personas que están llevando el curso de EPS. La clase de la próxima semana es el marco teórico. Esta semana en EPS empezamos a abordar el marco teórico. El marco teórico, tanto para EPS como para tesis o monografías o cualquier tipo de trabajo académico, es lo mismo. Entonces, aquí hay algunas personas que que están llevando tesis y EPS. Entonces, esta semana van a ver lo mismo, propiamente. Van a ver en EPS el marco teórico y la otra semana en tesis vamos a ver el marco teórico. O sea, 2 semanas van a estar viendo el mismo tema, pues en sentido. Pero ya dependerá de ellos, pues, la participación. Ahí lo entiendo, pues, si ustedes solo quieren estar en una sesión, en ese sentido, o quieren estar en las 2 sesiones. Pero es lo mismo en ese apartado. Entonces, como a las 10 de la mañana va a estar subido en el tablón, propiamente, el material de apoyo para la próxima semana y va a estar subida la clase grabada del día de hoy para que usted pueda repasar en esa circunstancia. Entonces, la otra semana vemos la sección 2 del anteproyecto, llamado la base teórica o marco referencial o marco teórico, como lo conocen algunos. Y vamos a ver ese capítulo 2, que es cómo se hace el marco teórico en el informe final o preinforme, como le quieran llamar. ¿Preguntas? Bien, hoy cabal nos vamos a tardar las 2 horas. Como les dije, las primeras 2 clases son las más largas, pero ya las otras sesiones ya nos enfocamos propiamente a las 2 horas que está programado propiamente este curso. La otra semana también, antes de que se me olvide, vamos a ver cómo se hace el marco teórico, vamos a aprender a utilizar metabuscadores, porque recuerden que es un gran problema de muchos que no saben buscar información. Ahí les voy a enseñar cómo utilizar metabuscadores, en este caso Google Académico y Readels, y también vamos a aprender a utilizar la biblioteca. Se supone que en el nivel que están ustedes, se supone, saben utilizar las bibliotecas. Aquí me refiero a cualquier biblioteca de cualquier universidad. En este caso, pues nos vamos a enfocar a conocer la biblioteca de la San Carlos, de la del campus central. Se aplica lo mismo a su centro de documentación o se aplica lo mismo a su biblioteca en su centro regional. Pero en este caso, pues nos vamos a enfocar a la biblioteca más grande de Guatemala, que es en este caso, pues la biblioteca de la San Carlos. Y ahí les voy a enseñar 5 estrategias para cómo encontrar información para su tesis.
La mayoría solo se van a la número 5, el catálogo electrónico. Ese no me sirve para hacer tesis. Ahí lo vamos a ver la otra semana. Significa que hay 4, y hay 4 mejores estrategias para poder buscar esa información para mi marco teórico. Eso lo vamos a ver la otra semana. Bueno, los de EPS lo vemos hoy. Bueno, preguntas, dudas, algo que quieran decir. Bueno, entonces si no hay mayores dudas, mayores preguntas, estamos por finalizar la sesión del día de hoy. Estamos por finalizar la sesión número 3, ya solo nos quedan 5 en ese sentido. Y vuelvo a repetir, por favor, ahí hacen su tarea. Tienen hasta, gracias Vivian, tienen hasta el otro sábado para poder hacer la tarea en ese sentido, para que pueda mandar los cuadros, porque recuerden que los cursos libres solo están programados para 6 sesiones, pero en este caso, este curso es de 8 sesiones, entonces tengo que tener antes los cuadros. Gracias por los GIFs, por los mensajes que están mandando. Entonces, si no hay mayores dudas, pues damos por finalizada la grabación y damos por finalizada la sesión número 3. Como siempre, gracias Lucy. Como siempre les digo, éxitos, triunfos, muchas bendiciones para cada uno de ustedes y nos vemos el próximo sábado.